Bien. Buenos días para todos. Nuevamente, buenos días. ¿Cómo están? Ingeniero, buen día. Buen día. Ingeniero, buenos días. Buen día. Bueno, Buenos días, de Dios a todos. buen día. Bueno, voy a mostrarles un videito mientras la gente entra, pero este video es del caso que vamos a ver, que un grupo va a analizar, ¿cierto? Este es uno de los casos. ¿Se dan cuenta la magnitud de un desastre, de una explosión de azúcar? Aquí les explico un poquito. ¿Se acuerdan que veíamos la explosión primaria y la secundaria, no? Entonces, hay una explosión primaria que debilita, daña, y la reacción en cadena de esa explosión viene la segunda explosión, y igual es la que acaba de hacer más daño. Bueno, ese va a ser un caso de estudio. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Por favor. Bueno, entonces, Buenos días. buenos días, Félix, ¿cómo estás? Un favorcito. Estoy en el trabajo, no estoy viendo constantemente la pantalla, pero sí lo estoy oyendo, por favor, me va a comprender. Perfecto, no hay problema, obviamente, claro. Ya. Gracias, No hay Inge. nadie Gracias, no, está bien. No hay nadie conduciendo, ¿no? Bueno, como les decía, esto tendría que hacer parte de lo que es el SIGSI de empresas petroleras, pero desafortunadamente todavía no se ha armado ese SIGSI. Sí, ahorita está prácticamente mm, como el 8 a 19-10, que es en la industria en general, ¿sí? No es específico. Entonces, de todas formas, vamos a ir adelantando, ¿cierto? Para que ustedes también sepan cómo va a ir configurando. Y eso que solamente estamos hablando de la NFPA 10 y de la normativa ATES, ¿cierto? Hay otras normativas que entran dentro de lo que son los procesos, ya los procesos, en los diferentes tipos de la industria petrolera, ¿no? Gas y petróleo, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es la NFPA y la ATES. Bueno, el objetivo general de este capítulo de ATES dice que este evento dará a conocer con un sentido teórico práctico porque vamos a hacer prácticas reales, no vamos a hacer ficticio aquí nada, de aplicación inmediata, ¿cierto? Normalmente, por el alto peligro y el alto riesgo que tiene de explosión en un lugar de estos, esto normalmente se tiene que hacer, es un estudio prioritario. Aplicación inmediata. Las principales técnicas y prácticas normativas internacionales recomendando criterios para determinar los peligros de inflamabilidad en áreas de procesos donde, ahí está, inflamabilidad en áreas de procesos donde se utilicen líquidos, incendiables, gases o vapores que permitan ayudar en la selección de los sistemas y equipos eléctricos para un uso seguro, identificando los lugares peligrosos de acuerdo a su clase y división. Entonces, ATES lo que hace es clasificar zonas y clasificar los peligros. Entonces, de acuerdo a esa clasificación de la zona, ¿sí? 0, 1 y 2, es que yo voy a determinar, ¿cierto? ¿Qué equipos adecuados mm, son los que vamos a utilizar en ese lugar? Ahora, los equipos adecuados son equipos que están certificados por ATES, ¿cierto? Ahora, hay normativa para el fabricante de equipos. Entonces, una cosa es la identificación de los peligros y de las áreas de alto riesgo,
Otra cosa es la identificación de qué equipos son los que vamos a utilizar en esas áreas, que esos son los que están dirigidos a las empresas que van a implementar. Y esta otra normativa que es la que está dirigida a los fabricantes de equipos, ¿cierto? Entonces, el fabricante del equipo tiene que garantizar, ¿cierto? Que sus equipos están bajo norma, protegiendo realmente, específicamente del tema eléctrico, ¿cierto? Ayudar en la selección de los sistemas y equipos eléctricos para uso seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está plenamente identificado que la principal causa de las explosiones donde hay esos tipos de atmósfera es el tema eléctrico, ¿cierto? Obviamente, dentro de nuestra IPER también vamos a tener que aplicar las otras normas de NFPA, ¿sí? Y en este caso, pues si hubiera SIGSI, pues lo del SIGSI, ¿no? Para el tema de incendio, ¿cierto? Entonces, el tema de incendio es una cosa, el tema de electricidad. Cuando hablamos de electricidad, son contactos directos, contactos indirectos, energía estática, ¿no? Energía estática. Entonces, todos esos conceptos son los que tenemos que manejar a la hora que vamos a hacer una IPER, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la IPER, todos estos temitas los vamos a tener en cuenta, ¿ok? Ustedes estarán en condiciones deberíamos de definir la norma a aplicar en la organización. Esto es lo importante. Eh, Igualmente, como en cualquier proyecto que se haga, previo al inicio del proyecto, ¿cierto? Podemos determinar cuál es la norma que vamos a utilizar, ¿cierto? El problema es que nosotros llegamos cuando ya todo está hecho, ¿no? Inclusive está funcionando. Entonces, para ponernos de acuerdo en qué normativa, pues es lo que vamos a definir con la gerencia, con la alta gerencia, que ellos son los que pues van a pagar, ¿no? Entonces, con la alta gerencia vamos a definir cuál es la normativa que vamos a aplicar. Ahora les explico las otras normas, pero todas están basadas en lo mismo. Son adoptadas por otras instituciones, pero todo está en base al tema de tanto NFPA como al tema de ATAS. Definimos cuál es la normativa para estar organizados, ¿cierto? Para estar organizados en el tema. En una empresa petrolera, es que eso es lo irónico, ¿no? Empresas petroleras que tienen sistema de gestión y todo esto, hemos encontrado que tienen equipos de diferentes marcas, ¿sí? Con diferentes normativas y otras que no cumplen. Entonces, bajo un estándar de seguridad, pues todo es de la misma línea, ¿cierto? Y si no es la misma marca, pero sí los mismos estándares que se deben de utilizar. Bien, entonces, definir la norma es muy importante, definir la norma es importante. O sea, ¿cómo es que vamos a trabajar de aquí en adelante? Analizar los procesos para definir las HALDOP. HALDOP son las locaciones peligrosas, ¿cierto? En la norma NFPA me habla de locaciones peligrosas, ¿sí? Entonces, otra vez, a mí me da la impresión de que en el tema de la NTS 009 o el PGSCT, no entendieron, porque en la parte del PGSCT dice que hay que hacer una hiper de acuerdo a los procesos, ¿cierto? Y la verdad yo he revisado, he visto muchas y obvian el tema de los procesos, se van a lo genérico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente el sistema de gestión es genérico. Entonces, por decir algo, trabajo en alturas, ¿sí? Pero no me dice dónde. No me dice vamos a trabajar en alturas en este siglo, vamos a ir por esta escalera o vamos a bajar por este, ¿cierto? Muchas veces no está específico por proceso. En este tema, como es tan delicado, este tema es crítico, tenemos que hacer un análisis por proceso, ¿sí? Por proceso. Entonces, aparentemente, algunas personas que me han dicho que es que por proceso se hace muy largo. Oiga, por Dios, o sea, esa es la responsabilidad que tenemos, hay que hacerlo por proceso. Porque precisamente en alguna etapa del proceso, si la obviamos, es ahí donde va a ocurrir el evento, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser muy, muy específicos en el tema del proceso. Por eso, nuevamente, hago énfasis en que así sea un sistema de gestión, sí, aunque esto no es un sistema de gestión, pero hay que ir al lugar, analizar los procesos. Yo no soy el ingeniero operativo de la planta, pero sí hay un layout de las máquinas, hay un layout de los equipos, hay un layout de las instalaciones. Sobre ese layout es que yo tengo que trabajar en coordinación, porque yo tengo que hacer el de seguridad, ¿cierto? Si bien soy ingeniero industrial, por ahí no conozco el proceso industrial de esa zona o de esa área, entonces tengo que coordinar con los que saben, con los que conocen. Entonces, ahí nos damos cuenta que necesitamos un equipo interdisciplinario para poder definir esto, ¿cierto? Tengo el layout, tengo al ingeniero del jefe de proceso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Incluidos los colaboradores, porque los colaboradores en su momento son los que más datos me integran para mis estudios. ¿Por qué? Porque ellos están metidos. Por ahí el proceso dice una cosa y ellos están cambiando el proceso. Entonces tenemos que ver si vale lo que ellos están haciendo o si definitivamente tienen que seguir haciendo lo que está en el procedimiento. Bien. Entonces, analizar los procesos para definir las ocasiones peligrosas. Identificar y determinar áreas peligrosas de acuerdo a la normativa aplicable, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos en una llave ya tenemos varias zonas peligrosas. Ahora vamos a clasificarlas de acuerdo en este caso, de acuerdo a ATES o de acuerdo a la NFPA, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ATES, 0, 1 y 2, ¿cierto? Ya sean polvos o sean lodos, ¿bien? O 20, 21 y 22, eso lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, defino yo los lugares de alto riesgo, ¿cierto? Peligrosa es toda la zona porque es zona de atmósfera explosiva. Los riesgos, ¿dónde están los más peligrosos dentro de la zona peligrosa? ¿Cierto? ¿Dónde es el mayor riesgo que encontramos? Y ahí hay que jugar un poquito con la matriz, si lo queremos hacer bien técnico, ¿cierto? Una vez identificamos ese lugar es peligroso, entonces vamos a ver cómo lo vamos a clasificar de acuerdo a la norma. Bien. Conoce la responsabilidad de mantener una vigilancia de las ingenierías aplicadas. Bien. Resulta
que como a todo proceso o a toda implementación de algo, pues hay que hacer el seguimiento para ver si funciona o no funciona, o a ver dónde están, o para detectar dónde se están presentando fallas, ¿cierto? Entonces, viene dentro de la normativa generar responsabilidades de quiénes son los que van a estar vigilando todo. Entonces, aquí viene otra vez la tecnología, ¿sí? La tecnología, que en algunas empresas bien comprometidas con esto, pues lo tienen todo digitalizado, computarizado, sensores y todo el tema, ¿cierto? Y se han dado las emergencias porque en la programación de esa planta, ¿cierto? Cuando hicieron cuando hicieron la compra, vino un genérico, ¿cierto? Para detectar cambios de temperatura, de viento, etcétera, ¿sí? Pero entonces, por ahí no nos lo adaptaron. Es que ha ocurrido con ser que es un tema de tecnología, ha ocurrido el tema de que la programación no ha sido la adecuada. Entonces se presentan situaciones que no están en la inteligencia artificial, ¿cierto? Y que recién ella va a aprender. Entonces aprende con un error, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial aprende con errores. Eh, y muchas veces, pues, o los sensores, mantenimiento de los sensores, el daño, más que todo por el clima, el daño puede dañar sensores, no hay repuesto, dejamos así porque, bueno, toca que llegue el repuesto, etcétera, y todo, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de mantener vigente, vigilada, toda la ingeniería que apliquemos, es eso, una gran responsabilidad y tienen que haber personas designadas para eso. Establecer los parámetros bajo normativa para el uso de los equipos adecuados. Entonces, como ya establecimos la clasificación del área de acuerdo a las normativas, de acuerdo a las normativas, ya identificamos las áreas, identificamos las áreas peligrosas, identificamos las áreas. Ahora, con la misma norma, ¿cierto? Con la que aplica para los equipos, entonces vamos a establecer qué equipos son los que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, ya sea, obviamente que si yo definí, por ejemplo, aquí, si yo definí la normativa que le aplicar, si definimos la NFPA, pues todo va a ser NFPA acá, ¿no? Si definimos la normativa ATES, pues todos los equipos van a tener que estar adecuados a la norma ATES, ¿cierto? ATES, NFPA son los que me manejan las locaciones peligrosas, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino aquí, pues defino aquí también cuáles son los equipos que vamos a utilizar. Bueno, durante el curso vamos a realizar estudio de casos, como les digo, pues la idea con esto es que lo hagamos efectivo, digamos, lo hagamos real, lo más real posible, porque afuera la vida es real, ¿no? Así era el título de una película. Afuera la vida es real. Antecedentes de estos tipos de explosiones en la industria del petróleo en cualquiera de sus procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el SIXI está tomando, como les dije, ya tiene los títulos, ¿no? Hay un inicio de borrador, ¿no? Tiene los inicios, pero recordemos que la cadena del petróleo es inclusive hasta cuando el conductor está tanqueando su vehículo, ¿sí? Desde los inicios del tema de la exploración, dentro de la exploración, las primeras exploraciones que se hacen, ¿cierto? Desde ahí todo lo que es el tema de geología, todo empezamos con geología, desde la geología hasta donde el conductor está tanqueando. O sea, las estaciones de servicio entran dentro del SIXI de la industria petrolera, ¿cierto? Por eso vemos que en el SIXI normal que tenemos no están las estaciones de servicio, ¿sí? No está el tema de la distribución de hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, alguien nos puede clasificar donde hablamos de almacenamiento de líquidos, etcétera, ¿no? Incendiables, explosivos. Ahí se podría ir incluyendo por ahora eso, pero realmente las estaciones de servicio van a estar en el SIC de la industria petrolera. Veamos este video. Bien, les quiero mostrar un detalle acá. Observen estos dos vehículos, ¿sí? Este es un comportamiento humano, ¿no? Observen estos dos vehículos. Él está dentro del vehículo, él está fuera del vehículo. Entonces son dos comportamientos diferentes. Él se sale del vehículo para huir, él quiere salvar su vehículo. ¿Ven? Él sale para huir, deja el vehículo, pero el otro tiene su prioridad, ¿no? Que es el vehículo. No son gajes del oficio. Bueno, esto es en México, es una de las más grandes que ha habido. Esta investigación es interesante.
desde otro ángulo. Entonces aquí vemos que ante una explosión, ¿cierto? No, es muy poco lo que la gente puede hacer con respecto a, en caso de un incendio, ¿ves? Aquí vemos la gente que corre, por aquí también toda la gente que corre, ¿cierto? Aquí vemos gente que corre. En un incendio la gente correría, pero hacia el incendio a ayudar, ¿no? Porque supuestamente la brigada, pues para eso, pero inmediatamente después de la explosión, cada uno a salvar su vida, ¿no? Entonces ahí, por experiencia les digo, ahí la gente o sea, tiene que estar muy activa en la empresa, muy bien capacitada, para que de primera reacción busquen una salida de emergencia, ¿no? Después la gente corre para donde sea. Bien. Ahora vamos a definir qué normativa vamos a utilizar. Normativa europea, ¿sí? El ENS, ¿ya? Que es una certificación que se entrega en Europa a las empresas que cumplen la norma, como un sistema de gestión, ¿cierto? Como decir un INORCA. Entonces, ¿pero en base a qué? En base, en este caso Europa, en base a la ATEX, ¿no? Después viene el IEC, ¿sí? Que es la Comisión Internacional del Tema Eléctrico, a sus afiliados, ¿cierto? A los afiliados de o esta comisión, a las empresas, les da el apoyo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, mi empresa tiene el apoyo de la Comisión Internacional, pero ¿en base a qué? Igual, en base a ATES. Estamos en Europa, ¿sí? El AENOR, ¿cierto? Es la Asociación Española de Normalización y Certificación, es como decir INORCA, pero ¿qué es lo que ella certifica? El cumplimiento de ATES, ¿sí? El CENELEC, igual, ¿cierto? Entonces, ellos estandarizan, pero ¿qué estandarizan? ¿En base a qué? En base a lo de ATEX. De lo mismo que en NFPA. Entonces, por ejemplo, la NFPA estandariza todo lo que es el tema de incendio, ¿cierto? Entonces, genera estos estándares que coinciden, que los elevan después al tema de normativa ATEX y todos empiezan a cumplir la normativa ATEX. ¿Ya? Esto, ya. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué significa estas dos cositas? A ver, aquí vamos a aprender algo interesante. ¿Qué significa esto? Vamos, alguien que me diga, ¿lo han visto? ¿Lo han visto, cierto? ¿Han visto el Sí, loguito? en algunas cajas de productos alguna vez yo lo vi. Ya, y en los discos duros, todo lo que es electrónico, eléctrico viene. Dime, Felipe. Es Ya, de Europa, calidad o certificado para Europa, creo que sí. ya, certificado para Europa. Ya, ya. Ahora, les voy a mostrar otra cosa. Bueno, bien. Ya, certificado para Europa, ¿cierto? Ahora vamos a ver esto. Tenemos estas dos. ¿Serán iguales? ¿Será lo mismo? Identificación de productos que cumplen la normativa ATEX. En este punto cabe destacar la importancia de identificar bien el mercado. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿creen que es igual? O sea, hagamos esa dinámica. ¿Creen que es igual las dos cosas? A ver. Una estaba más separada Ujú. que la otra. Correcto. Una está más separada que la otra. Entonces, como son logos, ¿cierto? Hay una explicación de esto. Este que es el de CE, que es la conformidad europea, o sea, ese equipo tiene este logo que es conformidad europea. ¿Qué es? Son dos círculos, ¿cierto? Que se juntan y forman la E. Que es la C y la E. Dos círculos con la mitad y viene la E, ¿cierto? Esto significa conformidad europea, que es que cumple la norma europea, ¿cierto? Esto es una marca, ¿ya? Entonces, esto es importante, esto que ustedes van a analizar es bien importante y ustedes van ahora cada vez que vayan a comprar algo electrónico o eléctrico, siempre trae estos logos, ¿cierto? Pero ahora ustedes van a ver la diferencia entre el uno y el otro. Esto es conformidad europea, ¿sí? Y este es China Export. Ah, los chinos fregados, los chinos, ¿no? Entonces, en el curso anterior, con la refinería, los que están en la refinería, ya, porque la tarea fue ir a revisar los equipos. Y muchos equipos de los que tienen, los detectores de atmósfera y radios y otra cosa, traen este logo de China Export. ¿Sí? Entonces, ojo, no cumple el chino, ¿cierto? Primera, segunda, tercera, pero no me garantiza, no me está diciendo que cumple una normativa, ¿cierto? Entonces, por favor, de aquí en adelante, des en cuenta qué es lo que compran, ¿sí? Des en cuenta qué es lo que compran, dónde lo compran, ¿cierto? Para que no haya problema. Entonces, aquí vemos un ejemplo de las características de un equipo, ¿cierto? Viene C separado, ¿sí? Aquí vemos la característica de otro equipo, ¿sí? C puntito, ¿ya? Trae más simbolitos y más cositas y todo eso, ¿no? Y dense cuenta que aquí dice C ATES, ¿sí? ¿Qué es lo que está cumpliendo? ¿Ve? C ATES. Aquí, sí, que tenga cuidado,
esto es chino, más o menos, ¿no? Entonces, ya saben la diferencia, ¿no? Entre este y este. A ver, ¿ya lo sabían? Me dice. Yo De mi parte no voy. Ya, ahora sí van a tener más curiosidad a la hora de comprar cosas y a la hora de hacer la inspección de certificación de los equipos de la empresa, ¿no? Entonces, pues, mucha gente no lo conoce, o sea, no sé, imagine China Export es muy diferente a la conformidad europea, ¿no? Y que va acompañado, ATEX, ¿no? Entonces va acompañado ahí. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es los que están en empresas, inclusive en los computadores, los discos duros, cositas, electrodomésticos y todo, van a buscar ese símbolo, ¿ya? Y van a tomar fotos. Y el lunes me van a mostrar que alguien que tuvo la inquietud, que tuvo la curiosidad de ver eso, y me van a mostrar y me van a explicar la diferencia, ¿vale? ¿Estamos? Esto es para que vayamos haciendo dinámicas y vayamos poniéndonos al día con la identificación de estos símbolos, ¿bien? Bueno, continuamos acá. Y normativa ATES, ¿no? Entonces, la normativa ATES, todos ellos, de alguna forma, ¿cierto? Están basados en la normativa ATES. O sea, todos están basados en la normativa ATES. Entonces, una vez que, por ejemplo, AENOR, ¿cierto? Certifica, entonces viene el logo de la conformidad europea. Conformidad europea. Algún instructor fue a una empresa y dijo que era el código eléctrico y bueno, empezó la primera clase, dijo que eso significaba código eléctrico y ya no dictó más clases ese día. Entonces, conformidad europea. Acuérdense de eso, conformidad europea. Ahora, la normativa americana. Entonces, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, el RETIN colombiano, ¿sí? El tema de normativa API americana, ¿ya? El tema de este famoso UL, mm, Underwriters, bueno, eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, este viene a ser como esta figura, ¿no? Entonces, aquí Comunidad Europea, ¿cierto? Y aquí tenemos UL, laboratorios, que certifican que ese equipo está cumpliendo la normativa, en este caso el FPA. La OSHA, pues que es la que eleva ley, ¿cierto? Cuando ya esto es ley, entonces, sí o sí, pues tiene que cumplirse esa normativa, ¿no? La Asociación Canadiense de Normas, ¿cierto? Entonces, en muchos electrodomésticos también o en equipos vamos a encontrar estos símbolos, ¿no? Y acuérdense de esto, marca registrada, marca registrada, marca registrada, ¿ya? Son marcas registradas, por lo tanto, pues no se puede plagiar ni nada de esto, ¿cierto? Estas, ¿cierto? Estas certifican, ¿ya? Y todas estas están bajo NFPA. Entonces, ¿qué normativa vamos a utilizar? Vamos a definir tema de ATEX, normativa europea, equipos certificados por ATEX. Normativa americana, parámetros de la NFPA, equipos certificados por UL. ¿Estamos? Entonces, esas son las dos certificaciones que vamos a estar buscando en los equipos que definamos, vamos a utilizar para el tema, ¿no? Para implementarlos en nuestras instalaciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Seguramente hay más instituciones, loguito y todo eso. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Que si ustedes van a hacer un estudio en una PR, bueno, en el tema de una hiper, cuando les digo que es específico, que ustedes tienen que ir, que tienen que hacer todo eso, pues también tienen que mirar los equipos que la empresa ha adquirido. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es muy importante el tema de compras, ¿sí? El que hace las compras, el que hace las compras. Ahora, tenemos esta situación. Usted como encargado de seguridad responsable de esto, usted determina un equipo. Usted dice, vamos a necesitar un equipo que sea físicamente seguro. Entonces, vamos, por ejemplo, en unas pantallas, ¿cierto? Unos focos, pantalla y foco, que cumpla esta normativa. Entonces usted al de compras le mandan pantallas antiexplosivas, ¿cierto? Entonces él va y cotiza, como en todas las empresas, en tres partes diferentes, mínimamente eso, y buscan la más económica. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el de compras distorsiona las características técnicas del equipo. No porque él quiera hacerlo, sino porque desconoce. Entonces, él cotiza en tres lugares diferentes, ¿sí? Lámparas, explosión plus, que sean resistentes o que estén certificadas para que no se explote. Entonces, aparece uno con C, ¿m? China Export, ¿cierto? Y obviamente es la más barata con las que tienen conformidad europea, o UL. ¿Ve? Entonces, terminan comprando algo que no es, ¿cierto? Y aparentemente fue lo que usted pidió, ¿cierto? Entonces, no, vamos a tener cuidado en esto. Y aplica para todo, para repuestos, para extintores, para todo lo que sea seguridad. Inclusive, les doy un ejemplo, el tema de escaleras, ¿cierto? Entonces, tiene que ser muy específico en la escalera y la cotización que se haga, ¿cierto? Tiene que ser con las mismas características, ¿cierto? Entonces, si yo digo una lámpara que cumpla la normativa ATEX, ¿cierto? De tanto, tal y tal. Esas mismas características son las que tiene que cotizar el comprador, ¿cierto? Esas mismas características. Entonces, muchas veces ocurre de que compran cualquier cosa. Como ya está comprado y como ya está en la empresa, entonces dicen, no tiene que instalarlo, ¿cierto? Entonces, la gente por no poner problema de compras, por no poner problema de tema administrativo y todo, termina instalando las cosas que no son adecuadas. Entonces, todo esto es una cadena de responsabilidades
¿cierto? De responsabilidad y de claridad en lo que se quiere. Yo como seguridad tengo que pedir lo que es bien especificado, o sea, bien específico todo lo que vamos a las características de lo que estoy pidiendo. El comprador, el de compras de la empresa, tiene la obligación de cotizar con las mismas características, ¿cierto? Entonces, deje cuenta ahí que el comprador también tiene que saber la diferencia entre Comunidad Europea y China Export, ¿vale? Porque él se puede confundir más. Ahora, aquí sí tenemos un enemigo común. Yo le digo enemigo porque el vendedor vende, él vende, ¿sí? Y hay vendedores que le necesitan hablar mal del otro producto para poder vender y que son buenos vendedores, son excelentes vendedores, ¿cierto? En ventas, eso se llama una venta guerrilla, ¿cierto? Donde yo hablo mal de los demás y esto, y trato de, si la persona que compra no entiende y no sabe, entonces si no entiende, yo le voy a explicar, obviamente, a mi favor. Si no sabe, le voy a enseñar, obviamente, a mi favor, como ventas. Entonces, yo pongo, para no poner ejemplo de marcas de seguridad que todos conocen, yo pongo el ejemplo de Jambal y Ebel, ¿cierto? Entonces, Jambal, Ebel, Ésica. Yo tengo tres vendedores, ¿y cuál es el mejor producto de los tres? Todos, porque ninguno dice que el producto es mejor menor que el otro. O sea, todos van a decir que su producto es mejor que el otro y es mejor que el otro. Y esas características son mejores que este y son mejores que este. Y depende de la garganta del vendedor, pues termina vendiéndole una de las marcas, ¿cierto? Eso pasa en nuestro medio con marcas conocidas. ¿Sí? Hay marcas conocidas que no tienen buenos vendedores, pero el que sabe que ese producto es bueno. Hay otras marcas que no son las mejores, tienen los mejores vendedores, ¿cierto? Porque como no son las mejores, entonces, o hay otras opciones más baratas de igual calidad, pero entonces ese tiene un buen vendedor porque pues, necesita vender. Entonces, por eso yo siempre hago énfasis en que ustedes o nosotros en seguridad estudiamos catálogos, estudien catálogos, pidan catálogos. En los catálogos ustedes se van a dar cuenta qué productos existen, ¿sí? Porque este tema de seguridad es como un tema del decorador de interiores. El decorador de interiores conoce todos los almacenes donde venden sillas, artesanías, estatuas, cuadros, alfombras, lámparas, ¿cierto? Él conoce todo eso, ¿cierto? A nosotros nos tocaría lo mismo, saber quién vende, dónde vende, cuáles son los productos, qué variedad de productos son los que hay, ¿cierto? Para que asimismo, cuando necesitemos escoger, sepamos cuándo, en dónde, cuánto y cuál, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las importaciones, pues ahora que estuvo tanto problema con el dólar, no hubo importación, entonces no había muchos proveedores que tuvieran lo que necesitábamos, ¿cierto? Entonces lo comparo con el decorador de interiores, ¿por qué? Porque el decorador de interiores, pues bueno, ahí pinta las paredes y después de las paredes va y escoge una silla. Y esa silla de pronto la vio en el mercado o también la vio de pronto en un almacén de lujo, ¿cierto? Entonces el decorador pues escogerá cuál es la que va a llevar para que quede bien ahí, ¿no? Pero es a criterio del decorador, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros somos los decoradores. Tenemos que conocer los catálogos, conocer los proveedores. Nosotros debemos de conocer los proveedores, ¿sí? Saber qué productos son los que tienen, ¿cierto? Y pues una referencia de precios. Yo no los voy a pagar, pero yo sí puedo recomendar, ¿cierto? Pero el tema es que pidan exactamente lo que necesitan y exijan que se cotice exactamente a las características técnicas que ustedes están pidiendo. Vuelvo y repito, ¿algunos están trabajando en alguna planta de algo? Donde tengan detectores de atmósfera o donde tengan radios handy. Donde hayan radios handy. ¿Alguien está trabajando donde tengan radios tipo handy? ¿Alguien está trabajando en un área donde tengan radios tipo handy? Sí, ingeniero, yo. Ya. Ronald, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, Ronald. Por favor, cuando pueda, tómele una foto a la placa. ¿Sí? Y Ya, vamos a ver perfecto. cuenta, vamos a ver cuenta si cumplen la normativa europea o el China Export, ¿ya? Y vamos a estudiar esa etiqueta, porque bueno, hoy no, pero vamos a estudiar las etiquetas para saber hacer una lectura. Ahora, nosotros, como cualquier profesional, un buen profesional, yo le digo un buen profesional que tiene biblioteca personal, ¿cierto? Hoy día todo es digital, ¿cierto? Pero si se va la luz y no tenemos energía eléctrica, hasta ahí quedamos en un trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que tengan ustedes la Constitución Política del Estado, creo que la ley 15 boliviano en el libro, ¿cierto? Tengan la ley de salud, tengan la ley de pensiones, ¿cierto? Tengan la ley general del trabajo, la 1998, tengan la ley de tránsito, ¿cierto? En físico, ¿sí? Y los manuales de todos los equipos que lleguen. A ver, vamos en el hogar de cada uno de nosotros. Compro un televisor, ¿sí? Y empiezo yo, plan, saco todos los plastofor, la bolsa, y empiezo a ensamblar por lógica. Empiezo a ensamblar. Y me faltó algo, o sea, me sobró una pieza, no entiendo de dónde es esto. ¿Qué hacemos en ese momento? Les pregunto. ¿Qué hacemos en el momento en que no sabemos esa pieza de dónde va? ¿O a dónde va? ¿Qué hacemos en ese momento? A ver, pongámosle lógica a la actividad. Estoy armando mi televisor. Uy, ¿esta pieza dónde va? No sé dónde va esta pieza. ¿Sí? ¿Qué hago ahí? Internet, lo consultamos en internet. En internet, pero no hay luz. O estamos en el campo. No tenemos el celular. Por eso le digo. ¿Cómo? ¿Vemos el catálogo? Claro, las instrucciones están dentro del televisor, dentro de la caja del televisor están las instrucciones y está explicadito bien todo con papelitos, ¿cierto? Entonces, dejen cuenta que algo tan sencillo como leer las instrucciones no lo hacemos, pero cuando vemos el manual, el primer icono del manual es leer las instrucciones, ¿sí? El icono, ¿sí?
de leer las instrucciones, ¿no? Y nosotros no leemos las instrucciones hasta cuando nos falta algo. Ese es el primer error. Igual, terminamos de armar el televisor y nos queda el plastofor, la caja y la bolsa y el manual. ¿Dónde va el manual en este caso? ¿Dentro de la bolsa y la caja o va guardado en nuestra biblioteca de electrodomésticos en la casa? ¿No ve? Entonces, dentro de todo lo que votamos también las instrucciones. Pero somos tan descuidados que no leemos las instrucciones y no sabemos cómo es que va el tema de las instrucciones. En las instrucciones de un equipo que cumple la normativa y todo, va qué hacer en caso de emergencias, ¿sí? Qué hacer en caso de un incendio eléctrico, de un choque eléctrico, va también en ese manual. Ahora, eso en los manuales básicos de los electrodomésticos de la casa. Ahora imagínense el manual de un equipo en una planta petrolera o cualquier tipo de planta de producción, ¿sí? Entonces, como seguridad, si no lo tienen, imprímanlo, pero ténganlo siempre en físico, ¿cierto? Y ya saben que ahí lo podemos pedir al fabricante y en español, ¿cierto? O, como les decía, hoy día hasta en quechua lo podemos pedir. Sí, quechua, solamente quechua. Entonces, en físico, ¿por qué? Si bien hoy día todo el mundo tiene un celular, ¿cierto? Hay veces necesitamos tener páginas abiertas para ir comparando una cosa con otra cosa. Entonces, mi recomendación, no es que yo sea viejito, porque alguien, ay, que usted ya está viejito. No, no es que yo sea viejito. Probablemente sí tengo metodologías antiguas porque yo sé y he tenido oportunidades donde queremos una información y la IA no la dio como debería ser. Ahora último, necesitamos una información, solicitamos información y llegó cualquier cantidad de información. O sea, de hecho llegó toda la información del producto o de la situación. Pero de último, esta era lo que teníamos que hacer, ¿ve? Entonces, por eso siempre es bueno tenerlo en físico. Tener las normativas en físico porque no hay como llegar con un libro y leerlo, ¿cierto? Entonces, esto genera más confianza a nuestro auditorio, a nuestra audiencia. Si es una reunión de ejecutivo, una reunión de gerencia, llegar yo con el librito resaltado impacta más. Guardar los catálogos, las instrucciones de absolutamente todo, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo en la altura. Cuando compran arnés nuevos, dentro del paquete del arnés viene un librito o unas instrucciones. Pero además de eso, ahí viene el número de serie, y el número de serie de fabricación, y ese es el número, ese es el nombre de ese equipo, ¿cierto? Y el año de fabricación, esa es la partida de nacimiento de ese equipo, ¿sí? Porque me dice fecha de fabricación, equipo serie número tal, de lote número tal. Lo mismo pasa con esto, con el tema eléctrico. Lote, ¿sí? De lote nada, fecha de producción, lote y número del producto. Entonces, esto nos sirve primero que todo para llevar un buen inventario, ¿cierto? Segundo, pues para hacerle mantenimiento adecuado cada determinado tiempo que tenemos la ficha técnica, ¿cierto? Nosotros en seguridad, igual la puede tener, igual la debería tener la gente de mantenimiento, ¿cierto? Pero normalmente no lo tienen, ellos se basan en otro tema de proceso. Pero yo debo tener eso. Entonces, la biblioteca de la empresa, ¿sí? De la empresa debe tener mínimo los catálogos de todos los equipos que hay. ¿Quién debe tener eso? Principalmente nosotros, que nos corresponde la tema de seguridad, ¿cierto? ¿Conocen alguna empresa que tenga una biblioteca de catálogos o de instrucciones de los equipos? ¿Alguien conoce alguna empresa que tenga eso? De a uno nomás, por favor, no me contesten todos. Bueno, ahora ustedes como profesionales también les recomiendo que tengan su propia, perdón, su propia biblioteca, ¿no? Bien, entonces, en esa biblioteca ustedes pueden conseguir todo esto, ¿ya? Bueno, como les decía, no recuerdo si les dije a ustedes en otro curso, las normas NFPA, obviamente que las más grandes son las más caras, ¿cierto? Pero estas normas que vamos a ver aquí no pasan de los $50 cada una, ¿sí? Hay de 25, hay una que sí es cara, $150. Pero es que es el material con el que yo trabajo. O sea, por eso hay tantas fallas en el tema de seguridad, porque la gente prefiere hacer copy-paste que basarse en una normativa real, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene la normativa, la original, ahora con NFPA usted puede comprar en físico, pero también las puede comprar en digital, ¿cierto? También hay una página donde están disponibles en digital, pero no se pueden imprimir ni nada, ¿cierto? Entonces, suscribirse a la NFPA también es fácil, ¿cierto? También es fácil y orgullosamente usted puede presentarse como miembro de la NFPA, con su escudito y con su carnet, ¿cierto? Y como dice por ahí, ¿no? Farsantearlo porque aquí hay muy, pero muy poca gente afiliada como miembro de NFPA. Entonces, bueno, son parte del currículo de cada uno, ¿no? Bien, preguntas, por favor, preguntas. Ah, estamos flojitos, ¿no? Normativa internacional, tanto NFPA como ACS, ¿ya? Entonces, ahí para que reconozcamos los símbolos de cada marca, ¿no? Bueno, definiendo la normativa aplicable, vamos a la directiva ATIS del 2014-34 UE, Unión Europea, sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Entonces, este 2014-34 UE está en la placa, ¿cierto? Sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas explosivas, ¿sí? A ver, permítame un momentito. Bueno, serie J, este es un material envolvente, ¿cierto? 112, tenemos 2632. Ingeniero, Dime, una consulta, estimado ingeniero. dime. En este caso, como profesionales en lo que es la seguridad,
Ujú. Tenemos que ver estos aspectos tal vez de marcas en en los dispositivos para medir, ¿verdad? Sí, en Pero todo. en todos, especial, ¿qué pasa con las empresas terciarias que van a hacer, por decirlo, algún trabajo de mantenimiento? Bueno, Ellos utilizan ya herramientas, ¿no? sí, tiene sus Y herramientas. este es el problema. Este es el problema que muchos de ellos utilizan herramientas justamente que no cumplen, digamos, con estas certificaciones, ¿no? No sé qué se podría hacer, estimado ingeniero. Bien. Bueno, este es un caso que involucra costos también, ¿cierto? Las empresas que tienen equipos normados, pues normalmente cobran un poco más caro, ¿no? No deberían, pero bueno. Las que tienen por un producto chino, pues aprovechan, es probable que cobren caro y los equipos pues no sean tan profesionales. ¿Qué es lo que pasa legalmente? ¿Qué es lo que pasa legalmente? Vamos primero a eso. La responsabilidad, a ver, la responsabilidad legal, vamos a dar de cuenta que usted trabaja en una empresa principal, ¿cierto? Entonces usted contrata, tiene los contratistas. Entonces, usted es el que está contratando, usted es la empresa principal, ¿cierto? Usted está contratando a un contratista, ¿sí? Ahora vamos a ir a unos extremos, vamos a unos extremos. Este contratista tiene subcontratistas, ¿sí? Vamos a una obra. Entonces están haciendo un puente. El contratista que ganó la licitación, la empresa que ganó la licitación, contratistas, ¿cierto? Y el contratista subcontrata, ¿sí? Subcontratistas. Y contrató un albañil. Y resulta que ese albañil quiere un ayudante. Entonces él dice, yo voy a pagar de mi plata al ayudante. Y se lleva un ayudante. Vamos a hacer el hijo. Se lleva el hijo para que le ayude. Subcontratista. Y el hijo se accidenta, ¿sí? El hijo se accidenta. Papá, probablemente fue un accidente grave, no tiene la plata para seguir el tratamiento o para la atención inmediata del hijo. ¿Quién responde? El subcontratista, ¿cierto? Entonces el subcontratista tiene que hacerse cargo de todos los costos del evento de este muchacho, ¿cierto? Pero no quiere hacerse cargo porque usted lo trajo, nadie le dijo a usted que lo trajera, ¿cierto? O como la ley, a usted nadie le dijo que lo trajera. Entonces él dice, no, sí, pero es que está trabajando para usted. Ya, pero usted aceptó que trabajara. Ojo eso, ¿no? Usted aceptó que trabajara. Ya, si lo lleva escondidas o eso, sí, ya ahí no hay responsabilidad. Pero él aceptó, ¿cierto? Y permitió que ingresara a la obra y está trabajando. Es decir, un contrato verbal, ¿sí? Provisional, ¿sí? O jornal, ¿ya? No, la subcontratista no hace nada. Dice no, no y no y no. Entonces, legalmente, ¿a quién le va a cobrar? Al contratista. ¿Sí? El contratista, eso está en la Ley General del Trabajo. Está en la ley 198, está esto que le estoy diciendo. ¿Sí? Es responsable el dueño de la obra. Entonces, si el contratista no quiere pagar, no me corresponde a mí pasarlo contraté a usted. ¿Y usted para qué dejó que su albañil trajera a su hijo, al ayudante, todo eso, ¿cierto? Ah, no me quiere pagar. Bueno, entonces viene la demanda contra la empresa que se ganó la licitación. Por esa razón, les hablaba ayer del seguro de las pólizas que se adquieren, ¿sí? Las pólizas que se adquieren a nombre de la otra, del contratista, del dueño de la obra, ¿cierto? Entonces, que es la póliza subrogada, estoy hablando desde el punto de vista legal. Entonces, la póliza subrogada, entonces, la empresa que se ganó la licitación al contratista le pide una póliza subrogada contra la responsabilidad civil o contra accidente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, claro, entonces el subcontratista tendría que hacer lo mismo con sus subcontratistas, ¿cierto? Para garantizar que si hay un evento, ese subcontratista responda, ¿cierto? Antes que el que ganó la licitación le haga efectiva su póliza de seguro a la contratista. Entonces, cuando me dices que si hay empresas terciarias que ingresan a mi empresa sin cumplir requisitos, pues estamos mal, porque ustedes tienen, por eso es que las empresas petroleras son exigentes, ¿ya? Todos los subcontratistas tienen que cumplir, y es por eso. Entonces, en este caso, igualmente, cualquier subcontratista que ingrese a sus instalaciones tiene que cumplir. Entonces, ahí es donde está el contrato, ¿cierto? Y ahí es donde está que antes de iniciar vamos a definir qué normativas. Cuando se hace la licitación en el anexo de seguridad, se aplica, porque ese es otro problema. Normalmente nosotros ya no estamos en la entrevista o en la elaboración del contrato o en la elaboración de las políticas, ¿cierto? Porque desafortunadamente el sistema de gestión tiene políticas genéricas, no específicas. Ese es el problema de los sistemas de gestión. Entonces, cuando usted entra, usted con conocimiento profesional, entra a redactar, ¿sí? La política de seguridad o el anexo de seguridad para los subcontratistas y contratistas, entran las cláusulas donde dicen, si ustedes van a trabajar en áreas de atmósferas explosivas, explícitamente tiene que decir los equipos deben de cumplir norma ATEX. Ya, entonces, el contratista cuando lee eso y presenta su licitación o su propuesta de licitación, tiene que tener en cuenta que está eso ahí, ¿cierto? Y que cuánto le va a costar, por ejemplo, adquirir equipos. ¿Ve? Entonces, si el subcontratista ingresa con equipos inadecuados a hacer su trabajo, es responsabilidad del agente de seguridad de la empresa que lo está contratando, ¿sí? Eso es responsabilidad. O sea, ¿estamos? O sea, es complicado, pero la responsabilidad penal está ahí. Entonces, ¿cómo me aseguro? Desde la licitación, ¿cierto? Desde que la firma el contrato con esa persona, que sepa que todos los equipos tienen que ir certificados con determinada. No vamos a hablar de marca, no vamos a hablar de marca, porque si hablo de marca, como que va a estar parcializado a una marca. Entonces, hablo de cumplimiento de normativa internacional, en este caso, normativa europea ATES, en este caso, normativa americana NFPA. Pero tenemos que ser claros de que esos subcontratistas tienen que ingresar cumpliendo esos parámetros de seguridad. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, Estamos, ingeniero. estimado ingeniero. Listo, Felipe. Bien. Entonces, es que
es que a veces somos muy flexibles, ¿sí? Y en otro caso nos damos de estrictos bajo un sistema de gestión que no cumple, ¿sí? Entonces, no es que mi sistema de gestión dice, pero es que no dice, o sea, ahí es donde dice, ¿cierto? Dice cumplimiento de normativa, pero ¿cuál? ¿Cierto? Porque ahí es donde viene la mezcla de productos, ¿no? Entonces unos cumplen el FPA, otros cumplen esto, entonces tenemos que empezar a buscar la compatibilidad entre normativa. Entonces lo mejor es desde el principio dejar definido eso. Y es que eso le sirve, como si es una empresa de servicios, pues le sirve tener equipos certificados, porque así va a ganar más licitaciones, así va a tener más trabajo, porque son equipos certificados. Y poder explicar, mire, esto no es chino, ¿cierto? Esto no es China Export, esto es con conformidad europea, esto es con UL, ¿ve? No es el tema chino, tiene certificaciones UL, pero eso lo desconoce mucha gente desconoce, mucha gente en seguridad desconoce, peores de compras, ¿sí? Entonces, la gente de contratos, pues ellos hacen firmar lo que ustedes les dijeron que tenía que hacer, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, ¿Preguntas? Dime, otra dime, consultita. sí, Sí, entiendo que la responsabilidad aquí de la persona de seguridad es muy importante, ¿no? Em, a tal grado de que tal vez también tiene que ser unos controles estrictos, ¿no? A todos los trabajadores, incluso de empresas terciarias, prestadores de servicios, con el tema ya de las herramientas que ellos van a utilizar. Sin embargo, estimado ingeniero, hay muchas de estas herramientas que tal vez son falsificadas, ¿no? Usted sí, nos hablaba, por ejemplo, en este caso, de las letras CE, que bueno, China ¿no? Export, Para los chinos tampoco es China Export, ¿no? Y tampoco les es complicado a los chinos ponerles un espacio, ¿no? O, digamos, para poder falsificar esto, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un tanto complejo este control de herramientas, especialmente si este personal tiene que trabajar ya en ambientes peligrosos como atmósferas explosivas, etcétera, ¿no, ingeniero? ¿O qué se tiene que hacer al respecto? ¿Pedirles tal vez de las herramientas sus catálogos? sí, O cómo sí, tendría sí, que ser este sí. control, estimado? Sí, señor, se vale todo eso, porque es que usted tiene de alguna forma que garantizar que con lo que van a trabajar les va a salvar la vida a ellos, va a salvar nuestro patrimonio o nuestro personal también. Entonces, pues, claro, efectivamente se puede dar eso, ¿no? Que de hecho se da por ahí, pero a simple vista rápidamente, pues bueno, yo puedo ya ir haciendo ahí un control de calidad, ¿no? ¿Cuáles son China por cuáles son los que cumplen? Y exigir, sí es muy factible exigir los manuales, el documento donde me hable del equipo, ¿cierto? Entonces, ahí viene un tema de serie. Entonces me dice serie tal, tiene que conseguir la serie con el equipo que está ahí, ¿cierto? No es una práctica que se practique mucho, ¿cierto? Por el mismo desconocimiento de que los equipos deben estar certificados, ¿cierto? Y en alguna, como les dije la vez pasada, en el diplomado pasado, empresas grandes, serias, ¿cierto? Donde supuestamente por sistema de gestión todos los equipos deben de cumplir la norma y el 90% de lo que hoy puede era en China Expo. Y clarito hay una etiqueta China Expo y no cumplen antes. Pero el sistema de gestión nos permitía, ¿no? Entonces, ese es el pequeño gran detalle. Bien, bueno, gracias. Entonces, esta normativa, Muchas gracias. no, a usted, yo les agradezco a ustedes por preguntar, ¿eh? Tienen ganado el cielo con eso. Y la otra es la directiva ATES de 1999-92, ¿cierto? C, con la conformidad europea, relativa a las disposiciones mínimas para mejorar la protección sanitaria y la seguridad de los trabajadores expuestos a los peligros de atmósfera explosiva, ¿sí? Entonces, aquí en arriba, sobre los aparatos y sistemas de protección. Aquí abajo, a las disposiciones mínimas para mejorar la protección de la gente. O sea, las disposiciones mínimas, lo mínimo que debo hacer en cada área que haya identificado, ¿cierto? Que ya haya clasificado como explosiva, ¿bien? O el nivel de riesgo de explosividad. No sé si me están entendiendo cuando yo hablo de peligro y hablo de riesgo, porque es que en nuestro medio sí existe una gran confusión y yo siempre me voy a la letra muerta de la normativa y de la ley, ¿cierto? Porque riesgo es la probabilidad de ocurrencia, ¿estamos? Riesgo es la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Y la probabilidad de ocurrencia después de una matriz de riesgo es media, baja o alta, ¿cierto? Entonces mucha gente dice trabajo en alturas, peligro, trabajo en alturas, riesgo, caída. No, trabajo en alturas es peligroso, caerse es peligroso. Pero ahora analicemos cuál es el riesgo que tiene para caerse, en qué condiciones está trabajando. O sea, entonces se sube sin arnés, se sube sin nada de eso, zapato de vestir, pues las probabilidades de que caiga son altas. Entonces, peligro, subir las escaleras, por ejemplo, subir las escaleras, el riesgo, el otro peligro que hay es que se resbale y se caiga, ¿cierto? Que resbale y caiga. Entonces, es peligrosa esa actividad. El riesgo es alto, ¿cierto? Entonces, por eso yo aquí hablo de riesgo y de peligro. Una atmósfera peligrosa y el nivel de riesgo que explote es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es el nivel de riesgo de atmósferas peligrosas, ¿cierto? Allá en el rombo NFPA 704, ¿cierto? Está el peligro, que es la inestabilidad, el tema de incendio, el tema de la salud, son los peligros. Y el nivel de riesgo es del 0 a 4, ¿no? Entonces, ahí está la figura, ¿no? Que es lo que debemos entender también. Definiendo la normativa Ingeniero, aplicable con el tema. Dime. ingeniero, en ese punto creo que es importante que esté clarito, ¿no? Eh, Usted nos indica de que el peligro no podría ser en este caso, a ver, un ejemplo de un piso mojado. Eh, a mi percepción me parece que el peligro podría ser ese, ¿no? Piso mojado. El riesgo Correcto. podría ser caídas, No, caídas, digamos, a un mismo nivel.
Pero el nivel del riesgo, ingeniero, que es otro parámetro, me parece que es otro punto, ¿no? Nivel de riesgo, alto, medio o bajo, Correcto. ¿no? Entonces, Pero, no sé si es lo mismo el riesgo o el nivel de riesgo, porque el riesgo en sí se identifica como caídas, pero el nivel de riesgo, ¿qué tan frecuente es? ¿Es alto, medio o bajo? Entonces, ahí hay ese conceptito que tal vez no me queda claro, lo que es riesgo y lo que sería el nivel de riesgo. Eso es, estimado ingeniero. ya, ¿cuál es la definición de riesgo de acuerdo a la ley? Sí, ¿Cuál es es la definición? la probabilidad, Por sí, eso, de que se generen, que se el peligro, materialicen, ¿no? el que materializa el peligro. Exactamente. Entonces, claro, entonces el peligro es el piso mojado. Ese es un peligro, ¿sí? Lo otro que es peligroso es Sí, caminar sobre el piso mojado, ¿sí? Entonces, sí, peligro, caminar sobre el... ¿Qué puede generar eso? Un resbalón, ahí, ¿cierto? sí, Un caí, resbalón y resbalón, el sí, resbalón, una caída, ¿no ve? sí, Ahora, sí, la probabilidad de que ocurra eso, si usted entra corriendo, si camina o si zapata, entonces, usted se da cuenta que es que son procesos, son temas detallados, porque el piso puede estar mojado y usted puede entrar caminando, pero usted entra caminando despacio con un zapato antideslizante. Ah, medidas de correctivas, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que hay una clasificación que llama factor de riesgo y condición de riesgo, que es lo que estás hablando, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de las condiciones de riesgo, es cuando aparece la tabla de riesgos físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, y eso está en la NTC 009, que de hecho en la NTC 009 le faltó el tema de lo antrópico, no está el antrópico ahí. Ahora, ese es un caso, no está el antrópico, pero el antrópico existe bajo normativa internacional. Entonces, aplícale el antrópico, aunque en la NTS 009 no está el tema del antrópico. Entonces, en la condición de riesgo, ¿cierto? Por ese tema se identifica una forma, físico, químico, tal, ¿cierto? Pero entonces ahora, ese proceso que usted está diciendo está bien manejándolo con el concepto que me está dando, ¿cierto? ¿Me lo repite, por favor? Riesgo y la otra es, yo lo manejo como condición de riesgo. sí, lo que le decía era el peligro, el ¿Sí? riesgo y el nivel de riesgo, ¿no? Ya, El nivel de exacto. riesgo. Ya, entonces el nivel de riesgo, entonces el riesgo es condición de riesgo, ¿cierto? Para que empalme con lo que dice la teoría en la ley. Condición de riesgo y el otro ya es el factor de riesgo. Factor de riesgo, alto, medio, bajo, 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 medio, medio, alto, alto, etcétera. O sea, es simplemente darle un poquito de unificación y forma a eso. Importante en estos casos, porque he participado, hay gente que se quiere inventar la pólvora. Entonces, la matriz de riesgos que se debe usar es la de 3x3. No se inventen más cosas, ¿sí? En una empresa petrolera hubo un genio estos que se inventó una matriz de 6x6. Entonces, eso era que como que si se cae más o menos sí, si no, pero se va a pegar. O sea, un enredo de cosas. Entonces es más complicado hacer o implementar las medidas correctivas. Matriz de 3x3, sencilla, ¿sí? Alto, bajo, medio, 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 alto, alto, bajo, bajo, más o menos, ¿ya? Entonces, para poder identificar eso, pues sí, pues tenemos que unificar esos criterios y esas cositas así, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Hola, Está muy bien, estimado ingeniero. Está claro. Muchas gracias, ingeniero. a ustedes por preguntar. Bueno, entonces tenemos la normativa aplicable, la norma NFPA, la 497, que son prácticas recomendadas para la clasificación de líquidos, gases o vapores inflamables y de ubicaciones peligrosas clasificadas para instalaciones eléctricas en áreas de procesos químicos. Esta me lo da todo, ¿cierto? Bajo NFPA 497, ¿sí? La última fue el 2024, recién, ¿sí? Recién nacido. Entonces, esta es una de las normas que vamos a aplicar, ¿cierto? Es la madre, 497. Ahora, como son varias situaciones en cada caso, y para esto hay cada norma, ¿cierto? Después está la norma 69, norma sobre los sistemas de prevención de explosiones, igual del 2024. Entonces, aquí vemos recomendaciones para clasificación, líquidos, gases, vapores inflamables y de ubicaciones peligrosas. ¿Te acuerdas que dijimos que había que identificar los lugares, ¿cierto? Entonces, identificamos los lugares específicos para ir aplicando la normativa. Entonces, aquí en la NFPA 69 es específica en norma sobre sistemas de prevención de las explosiones. ¿Ya? Entonces, esa es otra norma que debemos de tener. Sí, la debemos de tener. Ya por aquí yo solamente estoy dando los títulos. Ahorita vamos a estudiar algunas cosas importantes, lo más relevante de la 497, pero son bastantes cosas, pero no habría tiempo para todo. Entonces, la NFPA 69, norma sobre los sistemas de prevención de explosiones. Después tenemos la NFPA 37, norma para la instalación y uso de motores de combustión estacionarios y turbinas de gas. Uy, había habido toda normativa para todo esto. ¿Ve? Entonces, las empresas no las tienen. Mire, ni siquiera los entes certificadores, ni siquiera el de certificado, ya les hablé de un problema de esta gente que certifica, ¿sí? Es un tema de marketing nomás, ¿ya? Y inclusive hasta nos da susto cuando ellos van a auditarnos, ¿cierto? Entonces, la NFPA 37 es una, la NFPA 69, todo en base a la 497, ¿cierto? Norma para instalación y uso de motores de combustión estacionarios y turbinas de gas.
Después tenemos la NFPA 30, que es la del Código de Líquidos Inflamables y Combustibles, pero esta en el 2024 ya cambió a Código de Líquidos Incendiables. Seguramente la próxima que salga ya va a tener con líquidos incendiables, aunque en esta misma norma ya está que se debe decir líquidos inflamables, que se llama líquidos incendiables, perdón. Y viene lo que es el Código Nacional de Electricidad. Esta es del 2023, también es reciente. Entonces, la que manda en esta normativa de seguridad con electricidad, el Código Nacional de Electricidad, es la NFPA 70. Pero la NFPA 70 tiene otra normativa, que es la 70E, ¿cierto? Para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo, edición 24. Esta es un código nacional que son genéricos. O sea, es genérico, pero realmente abarca todo. Ahora aquí me dice específicamente para la seguridad en el lugar de trabajo. Para la seguridad en el lugar de trabajo, o sea, los equipos que deben de haber en el lugar de trabajo. Los tipos de cables, los tipos de equipos, de alarmas, etcétera. Todo lo que antes me dice también en otros sus capítulos. El documento normativo en FPA tiene cuáles son las características que necesita el lugar para que sea seguro, ¿no? Entonces, norma para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo, ¿cierto? Ahora, viene la 70B, que es el estándar para el mantenimiento de los equipos eléctricos, ¿cierto? Entonces, aquí en el mantenimiento de los equipos eléctricos también entra el tema de las personas, ¿cierto? ¿Cómo van a ser? ¿Cuál es el equipo que necesitan? ¿Cuál es la calidad del equipo que necesitan? ¿Cierto? Y entonces, este está específico o está dirigido al personal, a las instalaciones, genérico, instalaciones, al personal. Por lo tanto, esto es así, ¿cierto? Entonces, eso es una cadena, todas las tres siempre van a estar de la mano. No es solamente implementar una norma, aquí hay que implementar las tres normas para poder garantizar en general, en los equipos y en el personal, ¿cierto? Entonces, tenemos esa serie de la 70E, 70B y la 70. Bien. Bueno, ahora vamos a repasar la NFPA 497. ¿Qué hora es? Ya, vamos a descansar. Ya. Vamos a descansar los 15 minuticos. 9:49 y 55. ¿Ya? Entonces, por favor, 9:55. Regresamos. ¿Correcto? ¿Está bien? Está bien, Inge. Entonces, con respecto a la NFPA 497, es lo que es la práctica recomendada para la clasificación de líquidos, gases o vapores inflamables y de ubicaciones peligrosas clasificadas o las áreas clasificadas para instalaciones eléctricas. Tened en cuenta esta interpretación para instalaciones eléctricas en áreas de procesos químicos, ¿cierto? El alcance de esta norma. Esta práctica recomendada se aplica a aquellos lugares donde se procesan o manipulan gases o vapores inflamables, líquidos incendiables y donde su liberación a la atmósfera podría resultar en su ignición por sistemas o equipos Ingeniero, eléctricos. Dime, una consultita, está compartiendo pantalla, no vemos la pantalla. ¿no la ven? Oh. ¿Sí estaba compartida? No la veo yo, no sé si los demás lo ven. No. La presentación no se ve. No se ve, Y ahora sí. no se ve, Inge. No, no. Uy, o sea que ustedes me vieron desayunando y todo. Ahora sí, Ya. sí. Ya, bueno, entonces volvemos acá. Bien, de lo que está aplicando ahora, ¿no? En la 497. Entonces, lo que les decía, ¿no? Y vapor inflamable, bueno, donde hay líquidos, gases o vapores, ubicaciones peligrosas clasificadas. Ya después de que hemos hecho el estudio, ¿cierto? La llave, todo eso, identificamos cuáles son las áreas, ¿cierto? Y las clasificamos, ¿ya? Lo que pasa es que todavía no hemos llegado al tema de la clasificación. Para instalaciones eléctricas en áreas de procesos químicos. ¿Por qué? Porque, como les dije, la mayoría, o el origen real, el mayor origen de las explosiones es el tema eléctrico, ¿ya? Que es un tema, ¿no? El otro tema es el de incendios, que está en las otras NFPAs, ¿no? El alcance de esta, ¿cierto? Esta práctica recomendada se aplica a aquellos lugares donde se procesan o manipulan gases o vapores inflamables, líquidos incendiables y donde su liberación a la atmósfera podría resultar en su ignición por sistema y equipos eléctricos. Interpretando esto, ¿sí? NFPA 497, esta práctica recomendada se aplica a aquellos lugares. Entonces, la NFPA, estas son prácticas recomendadas, ¿cierto? Son prácticas, buenas prácticas, pero en el CIPSI, acuérdense que me dicen que puedo tomar las NFPA. Entonces, yo basado en el CIPSI, derecho comparado, tan 497 es la que aplica. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay. Entonces, como en Bolivia no hay, tengo que tomar una que me cubra mis necesidades. Entonces, en este caso, esa es la justificación legal para yo utilizar la 497, ¿ya? Derecho comparado, el CIPSI o la ley de bomberos me dice que puedo utilizar la normativa de NFPA, ¿cierto? Leímos esa parte, ¿no? La leímos, hay que tenerla en cuenta, ¿bien? Bueno. Esta práctica recomendada, ¿sí? No se aplica a situaciones que podrían implicar fallas catastróficas o descargas catastróficas de recipientes de proceso, tuberías, tanques o sistemas. ¿Ya? Esa práctica recomendada no se aplica a situaciones que podrían implicar fallas catastróficas o descargas catastróficas de recipientes de proceso, tuberías, tanques o sistemas. Cuando el riesgo es altísimo, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, un reactor nuclear, una cosa así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otras normas específicas para eso cuando las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Entonces,
Esto es como que lo básico, ¿ya? Para poder implementar las cosas. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí también entra todo lo que son instalaciones militares, secretas y bueno, todo lo que hay por ahí que no entendemos. Se clasifica el origen, no las consecuencias, ¿cierto? Entonces hay que clasificar el origen, ¿cierto? Por eso estamos clasificando las áreas, ¿cierto? Por eso estamos identificando en los procesos cuál es el lugar donde puede haber mayor riesgo de que se genere una explosión. No pretende reemplazar o entrar en conflicto con otras normas NFPA. Entonces, con la 30, que es el Código de Líquidos Incendiables y Combustibles, con la 33, que es norma para la aplicación de pulverización utilizando materiales inflamables o combustibles. Entonces, dése cuenta que, mire, tenemos, aquí vamos a ver una lista de muchas normas. Entonces, aquí hay una norma para la pulverización, ¿cierto? Utilizando materiales para la pulverización, por ejemplo, el tema del azúcar que veamos el caso al principio. ¿Sí? La NFPA 34, norma para procesos de inmersión, recubrimiento e impresión que utilizan líquidos inflamables o combustibles. Hay algunas técnicas de pintura por inmersión, no sé si las conocen. Por ejemplo, cuando hay cascos así de muchos colores, cuando hay elementos de muchos colores, que eso es en inmersión, con pinturas especiales y todo eso, recubrimientos de impresión que utilizan los líquidos inflamables o combustible. Entonces, bueno, pues para esto, ¿en qué empresa estamos? Estamos trabajando en esto, ¿qué es lo que hacen el trabajo? Hacen esto, ¿qué es lo que utilizan? Utilizamos esto, hay una norma para eso, ¿cierto? Si hacemos pintura o esa impresión en eso. Norma para la fabricación de recubrimientos orgánicos, ¿cierto? De recubrimientos orgánicos, la norma NFPA 35. Como les dije, yo les voy a pasar una lista de todas esas normas igual, ¿ya? En la NFPA 36, norma para plantas de extracción por solventes, ¿cuál? Pinturas, tines, solventes en general, ¿no? La N45, sobre la protección contra incendios para laboratorios que utilizan productos químicos. Esta norma, claro, cada laboratorio de prueba, cada laboratorio que tienen las empresas, les doy cuenta de una empresa que tiene, por ejemplo, esto, una empresa de pinturas, ¿sí? Tiene que aplicar la 36, tiene que aplicar la 34, 36, 45, ¿cierto? Porque en una fábrica de pinturas tienen laboratorios, ¿no? Entonces, esos laboratorios que utilizan estos líquidos, estos productos químicos, pues tienen que también cumplir esa norma. Entonces, ahí cuando necesitamos leer esta donde aplica, esta que aplica, porque como dice aquí, no pretende reemplazar o entrar en conflicto. Entonces, ¿qué significa? Que estas normas son más específicas. Acuérdense que esta es la genérica. Estas son las más específicas. La NFPA 55, el código de gases comprimidos y fluidos criogénicos, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, Praxair o todas las que nos venden oxígeno, deberían de estar cumpliendo esta norma 55. Las que nos venden oxígeno, argón, nitrógeno, todo eso, ellos deben estar cumpliendo la norma NFPA 55. Aquí está el código de gas licuado de petróleo, el GLP, ¿sí? La NFPA 58. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí hay, y esto que es un resumen más de lo que tengo acá. La 59, norma para la producción, almacenamiento y manipulación del gas natural. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos 59 para lo que es la manipulación del gas natural. Bien. Entonces, ahí vamos viendo algunas normas relacionadas. Ahora, dentro de la 497 en el capítulo 5.53, dice las llamas abiertas y superficies calientes asociadas con el funcionamiento de ciertos equipos como calderas, calentadores rojos, proporcionan fuentes de ignición térmicas inherentes. La clasificación eléctrica no es adecuada en las inmediaciones de estas instalaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos superficies calientes, ¿cierto? La clasificación no es adecuada. ¿Por qué? Porque la radiación de la temperatura puede causar variaciones en los elementos, en los elementos, cables, lo que se utilice para el tema de evitar explosiones, ¿no? Entonces, ahí vamos a identificar otra cosa y ahí entonces vamos a utilizar, qué sé yo, barreras protectoras, revestimientos de asbesto, qué sé yo, aislantes térmicos, otro tipo de, bueno, el asbesto es un aislante térmico, pero se puede utilizar de varias formas. Entonces, antes que revisar el tema eléctrico, tenemos que ver cómo manejamos el riesgo o el peligro de la radiación hacia esos elementos, ¿cierto? Entonces, es que todo esto es de detalle, ¿ya? Todo esto es de detalle. Dice, sin embargo, es prudente evitar la instalación de equipos eléctricos que puedan ser una fuente de ignición primaria para posibles fuentes de fugas en bombas, válvulas, etcétera, o en las líneas de alimentación de productos de desecho y combustible, ¿cierto? Entonces, equipos eléctricos que puedan ser una fuente de ignición primaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Precisamente en ATEX, cuando hablábamos de los equipos, hay equipos que se van a poner precisamente en áreas donde hay riesgo. Entonces, esos equipos tienen que cumplir determinadas características, ¿cierto? Si cumplen las características, pues, ahí sí podemos instalar esos equipos eléctricos, ¿ya? Equipos de alimentación eléctrica. Esto lo vemos directamente en el layout o con la configuración de los equipos, la maquinaria que estén utilizando. Eso es en campo, ahí, sobre los equipos, ese día, ese momento. 5.7.4. En algunos casos, la clasificación individual de una multitud de fuentes puntuales dentro de una unidad operativa no es factible ni económica. En tales casos, toda la unidad podría clasificarse como una entidad de fuente única. Entonces, por ejemplo, en un tinglado, una bodega donde tienen conectadas varias máquinas, ¿cierto?
Entonces dice, de pronto como una clasificación individual es más compatible, ¿no? No, no es compatible, perdón, es compatible, pero entonces son muchas máquinas que están al mismo lado, dentro del mismo área de riesgo, ¿cierto? Entonces, aquí se podría tomar toda la unidad, ¿cierto? Y ser clasificada de una misma forma, ¿ya? Entonces, otra vez, el estudio, ir al campo, ir al lugar, no es copy-paste nomás. Sin embargo, esto debe considerarse solo después de una evaluación exhaustiva, lo que les digo, ¿no? Del alcance y la interacción de las diversas fuentes, tanto dentro de la unidad como adyacente a ella. Entonces, hay que vigilar todo y con la gente que sabe, ¿no? Con la gente que sabe. Entonces, dice aquí, sin embargo, esto debe considerarse solo después de una evaluación exhaustiva al alcance y la interacción de las diversas fuentes, tanto dentro de la unidad como adyacente a ella. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dentro de una instalación normal de una red eléctrica en una empresa, pues están los, por decir algo, desde donde entra, ¿no? Entonces, está el transformador o la red de la empresa de energía eléctrica de afuera, baja al contador, a la pilastra, ¿cierto? La pilastra pues va a un tablero de control. Ese tablero de control lleva las derivaciones a otros tableros secundarios, de los tableros secundarios ya a enchufes, todo eso, ¿no? Entonces, toda esa red es la que va a tener en cuenta aquí, ¿cierto? Entonces, dice la interacción de las diversas fuentes, ¿no? Entonces, una me llegan por un lado, de pronto en algún lado tengo monofásico, trifásico, ¿cierto? Entonces, todos esos detalles los tengo que considerar con esto. Procedimiento de clasificación de localizaciones. Entonces, ese procedimiento dentro de la 497 está escrito en el 591 al 595. Debe usarse para cada habitación, sección o área que se clasifique. Esa forma de clasificar la ahora. Entonces, dése cuenta que esto tiene un parecido al tema de la NFPA 704, ¿no? Debe usarse para cada habitación, sección o área que se clasifique. Específico en cada lugar, ¿cierto? En cada proceso. Entonces, en cada proceso vamos a describir en qué situación se encuentra o cómo vamos a identificar esa área para así mismo saber qué equipos vamos a utilizar, ¿no? Entonces, siempre me está recomendando eso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cierto? 5.9, 5.9.1. Paso 1. Determinación de la necesidad de clasificación. Entonces, bueno, sí, existe, ahí está el peligro del tema eléctrico, existe el riesgo, es alto, ¿cierto? El área de clasificarse si allí se procesa, manipula o almacena un material combustible. Entonces, identificamos en el proceso, identificamos esa área, ¿no? Entonces, sí, aquí se almacena, procesa, se almacena material combustible. Dentro de este proceso químico está el material combustible. Entonces, ya esa es una justificación para empezar la clasificación. Pasos de recopilación de la información. Entonces, en base a ese proceso, ¿cierto? Ya hay determinados que sí, aquí por lo menos se almacena. Entonces vamos a una estación de servicio. Vamos a una estación de servicio. Entonces, sí, aquí hay áreas donde se procesa, donde en ese caso se almacena en un tanque subterráneo, se manipula en las islas, ¿cierto? De un material combustible. En el video que vimos en la estación de servicio que revienta y el piso se levanta, esa es una acumulación de vapores, ¿cierto? La temperatura es alta, acumulación de vapores. Habíamos dicho que por presión también reventaba, ¿no? Entonces, ahí revienta. Ahí no vemos llama, no vemos una onda expansiva, ¿cierto? Entonces no podemos que fue una explosión. Ahí reventó por un tema de sobrepresión. Entonces, pero el combustible está bajo, ¿cierto? El combustible está bajo. El tema de que en las islas, ¿sí? Por ejemplo, el tema cuando tengas el compresor, ¿sí? En el área del compresor. Entonces, todas esas áreas ya las determinamos aquí en el paso 1, ¿cierto? Ahora recopilación de la información, ¿cierto? Que es lo que llega ya, las presiones, la cantidad, volúmenes, etc. En el paso 3, selección del diagrama de clasificación adecuado. Esto es lo bonito, ¿sí? Ahora que veamos, cuando veamos el tema de la diagramación, ¿cierto? Porque hay una nomenclatura y hay unos dibujos, y hay así como en seguridad todos son señales, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos que hacer un diagrama de clasificación de áreas, ¿cierto? Entonces ese es un documento que debe haber. Es un documento que no lo hay, yo no lo he visto, ¿sí? Y lo irónico de esto, entonces, por ejemplo, dentro de los paradigmas de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los paradigmas de seguridad, empresas piden, exigen, vamos a hablar del tema de manejo de vehículos 4x4. Entonces, en el curso de manejo de vehículos con 4x4 no es solamente el conductor, también hay cosas que hay que acomodar o aplicar en el vehículo. Pero uno va al campo y tiene curso 4x4, pero los vehículos no están acondicionados ni nada de eso, pero piden 4x4. Las empresas piden que un médico tenga un curso de PHTLS cuando el curso de PHTLS es un paramédico. O sea, es como si yo le pidiera al contador un curso de auxiliar contable. Son las cosas que existen en seguridad, ¿cierto? Entonces, estos diagramas no, yo la verdad no los he visto, mucho menos en las estaciones de servicio, ¿sí? Y en las plantas grandes es muy difícil encontrar una metodología, ¿cierto? El desarrollo de una metodología como lo norma como lo dice la normativa. Entonces, la selección del diagrama de clasificación adecuado es con cuadros, rayas, etcétera. Ahora vamos a ver. Paso cuarto. Determinación de la extensión de la ubicación clasificada, ¿cierto? Entonces, esta área se puede delimitar utilizando un buen juicio de ingeniería aplicando los diagramas. Aquí empieza la ingeniería, pero entonces, por ejemplo, para poder hacer este layout, ¿cierto? Este diagrama de clasificación adecuado que va con la extensión de la ubicación clasificada. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer un seguimiento de
si es un ambiente cerrado, si es un ambiente abierto. Si es un ambiente cerrado, ¿cuál es la ventilación que va a tener y por dónde va a salir, ¿cierto? Entonces, es bueno que salga, vamos a manejar los vapores aquí o los gases aquí, ¿cierto? Si es en un ambiente abierto, las direcciones del viento, y ahí utilizamos una mangaveleta, sabemos que de pronto la velocidad del viento, el tema de las épocas, ¿cierto? Entonces aquí es donde el sistema o la inteligencia artificial o el tema de control electrónico y todo esto nos puede variar, ¿cierto? Porque si bien en un lugar es muy probable que la dirección del viento siempre sea una, ¿no? De norte, este, oeste, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Pero con los cambios climáticos que hay hoy día, puede cambiar todo eso. Entonces, la velocidad y la dirección del viento es importante porque en caso de una fuga, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a llegar eso? Entonces, ahí es donde yo utilizo esa extensión de área clasificada. ¿Qué tan grande es mi área clasificada? ¿Dónde es el punto de que emana eso? ¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, en H2S o algunos otros del tema de la gasolina, por ejemplo, ¿cierto? Que son vapores pesados. Entonces, si tenemos alcantarillas, si tenemos espacios confinados, si tenemos ductos, bueno, hay tantos detalles que no los toma en cuenta el sistema de gestión. Detalles, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es necesario que nosotros vayamos al campo, estemos allá haciendo eso. El quinto paso, documentación. Se debe preparar documentación para todas las áreas designadas como lugares peligrosos o clasificadas. Dicha documentación debe estar disponible para aquellos autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener o operar equipos eléctricos y equipos de proceso en el lugar. Entonces, eso es como la ficha técnica, la MSS. La MSS debe estar en los lugares, la MSS con el tema de químicos, debe estar donde el médico, debe estar en el lugar, en el lugar donde se trabaja con el producto y la oficina de seguridad. En este caso también, toda esa documentación que se tiene de esa área clasificada, debe estar a la mano de todos los que trabajan en esa zona. Antes, como procedimiento, como para hacer una APL o un permiso de trabajo, todas las personas que van a trabajar en esa área deben de tener acceso a estos documentos. Deben de, bueno, no solamente tener acceso, ¿no? Sino de leerlos. Y entonces, ahí viene otro tema dentro de lo que es el control. ¿Yo cómo hago para asegurarme de que lo leyeron y lo entendieron, ¿cierto? Entonces, otra vez aquí de pronto me dice una charla, ¿ya? Pero en una charla no me garantiza que la gente haya entendido. Escucharon, pero no entendieron. Entonces, yo tengo que utilizar métodos de evaluación. ¿Por qué? Porque es que estos son áreas peligrosas, son áreas de alto riesgo. Entonces, entrar a esas áreas no es fácil. Tiene la persona que estar bien entrenada y con conocimiento de todos los pasos que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Para que no ir a omitir, por ejemplo. Entonces, aquí también entra lo que es el tema del loto, ¿cierto? Lo que es el tema del loto para poder poner candados o poner etiquetas, ¿sí? Luego todo poner etiquetas donde se necesite, ¿cierto? Porque se van a hacer trabajos eléctricos. Entonces, también entra el programa Loto en todo esto. Bien, la documentación debe estar actualizada e incluir lo siguiente, como mínimo para todas las áreas clasificadas. La clase de clasificación, la división o zona, eso no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver después. El nombre de los materiales combustibles y su respectivo grupo y temperaturas de autoignición o código apropiado, ¿cierto? Comentario en el FPA 704 con el número de CAS, ¿sí? Con el número de CAS. ¿Qué es el CAS? Es un número de registro del CAS, es un identificador único e inequívoco para una sustancia específica que permite una comunicación clara y con la ayuda de los científicos del CAS vincula todos los datos disponibles y la investigación sobre esa sustancia. Entonces, el número CAS, ¿cierto? Es de donde nace la hoja de datos, ¿cierto? O sea, entonces el número de la hoja de datos me está dando todas esas características y me da un número de CAS. Entonces, el CAS es la identificación de ese producto único en el mundo, ¿cierto? Es para todos. Entonces, aquí, además de que debo de clasificar el área, ¿cierto? División, qué tipo de zona la encontramos, ¿cierto? Entonces, vuelvo e identifico todos los productos que hay ahí. Entonces, además de que tiene que estar esta información, ¿cierto? También tiene que estar el tema de las MSS de los productos químicos que estén ahí. También, si vamos a hacer un programa Loto, entonces también tiene que estar todo lo del programa Loto al día, ¿no? Entonces, dése cuenta que aquí es donde empezamos a combinar muchas cosas, ¿cierto? De diferentes, ya estamos viendo lo que es el tema de NFPA 704, estamos viendo lo que son las fichas técnicas de los productos químicos, las clasificaciones eléctricas, programa Loto, de todo, ¿sí? Entonces, necesitamos estar actualizados en todo esto. También podría ser conveniente incluir las temperaturas de funcionamiento máxima permisible o el rango de temperatura para los equipos eléctricos en el área. Es obvio, sería obvio que donde hay equipos que generen temperatura, vamos a tener que tener termómetros digitales, ¿cierto? Termómetros láser digitales, ¿sí? Entonces, son parte de los equipos. Entonces, ese termómetro láser digital tendría que estar cumpliendo una normativa, ¿no? Entonces, ahí cuando yo tengo que verificar que ese equipo me está cumpliendo esa normativa, ¿no? Entonces, cuando habla aquí de el nombre de los materiales, combustibles en el respectivo grupo, temperatura de autoignición. Acuérdense que eso está en la ficha técnica. Ahí me dice cuál es el punto del flashpoint, en el caso de los líquidos, ¿cierto? Entonces, ahí voy a tener la información. Prácticamente tengo la información de todo. No tengo que inventarme absolutamente nada. Bien. Las áreas peligrosas clasificadas de acuerdo a la NFPA 497. Aquellos lugares donde se puede presentar fuego o explosión debido a gases, vapores, líquidos incendiables, polvos combustibles o fibras que puedan incendiarse.
expuestos a una fuente de ignición de origen eléctrico. Entonces, por ejemplo, la fábrica que les decía de la desmotadora, ellos tienen fibras que pueden incendiarse, que son fibras sintéticas. Entonces, aquí ya tengo más estados, ¿no? Gases, vapores, líquidos incendiables, polvo, combustible o fibras que puedan incendiarse, expuestos a una fuente de ignición de origen eléctrico, ¿cierto? Entonces, como lo vimos en el video del azúcar, las partículas de azúcar en el ambiente se revuelven con toda por ejemplo, en la banda transportadora, con los rodillos, ¿cierto? Y en los silos, bueno, de hecho, donde hay bandas transportadoras, las grandes explosiones se han dado origen en la banda transportadora. ¿Por qué? Porque se acumula gran cantidad de polvo, polvillo o material granulado, material de partículas de material en los rodamientos de la banda sin fin. Entonces, estos rodamientos tienen que estar se me fue la palabra. Tienen que estar bien con grasa, con aceite, ¿cierto? Los rodamientos tienen que estar bien todo el tiempo funcionando de una forma correcta. De cuando no está de esa forma correcta, sufren calentamiento. Calentamiento puede generar chispa, ¿cierto? Entonces, lubricados, por Dios santo. Entonces, todo el rodamiento se lubrica. Entonces, ahí ten en cuenta que tenemos el roce de las partes, un combustible, ¿cierto? Que es el aceite o la grasa, y tenemos el polvo. Entonces, tenemos prácticamente todo lo que nos puede dar para una explosión. Entonces, puede generar una chispa en rodamiento mal calibrado o mal lubricado. Tenemos polvo en el ambiente, que es lo que pasa en los hilos, ¿cierto? Y ahí viene un problema, ¿no? Entonces, también tenemos un tema de fuentes de ignición. Otro temita que vi por ahí es que los sprinklers en las oficinas, los sprinklers sobre paneles eléctricos o sobre celdas eléctricas, un sprinkler. Entonces, imagínense en el caso de que el sprinkler sea activado y esa zona no sea desenergizada. ¿Cierto? Entonces, son detalles que se pueden observar fácilmente. Bueno, material combustible térmico genérico utilizado para describir un gas inflamable, un vapor producido por un líquido incendiable mezclado con aire que puede arder o explotar, teoría básica del fuego. Material incendiable. La inflamabilidad de los líquidos se indica por su clase de líquido, clase 1A, 1B, 1C, 2, 3A o 3B. Ay, pucha, aquí ya. Entonces lo que les decía con el tema de la biblioteca. Tengo un abogado, me decía una vez, o sea, claro, yo le echaba flores porque tenía una biblioteca grande, ¿no? Entonces me dice, claro, aquí dice todo esto es material de consulta. ¿Usted ha leído todos los libros? Me dice, no he leído todos los libros, pero sé qué dice cada libro. O sea, sé de qué se trata cada libro. Cuando necesito algo, voy a ese libro, busco y leo. Entonces, cuando hay casos más frecuentes, pues uno va aprendiendo más. No es necesario saberse el libro o leer todo el libro. Lo que necesitamos saber es dónde encuentro la información en ese libro que lo tengo. Claro, hoy día con los buscadores de inteligencia artificial y Google y toda cosa, pues aparentemente es más fácil, ¿no? Entonces, todo este tema de las clasificaciones, necesito yo tener las tablas, ¿ya? Entonces, identifico los materiales, entonces aquí mismo me voy hacia las tablas. Entonces, material incendiable, la inflamabilidad de los líquidos se indica en su clase de líquido, por su clase de líquido. 1A, 1B, 1C, 2, 3A o 3B, que se determina utilizando el punto de inflamación o el flash point de un líquido y para algunos líquidos de clase 1 su punto de ebullición, ¿ya? Entonces, aquí me dice 1A, 1B, gases, pentano o etanol, bueno, o el etanol, ¿cierto? Punto de ebullición, 37.8 grados, ¿cierto? Entonces, tengo los IC, los 1C, que son de 22.8 grados. Los de combustión, bueno, los de combustible para aviones, el Jet A1, son clasificados 2, 3A, el aceite de pino, necesita ya 60 grados, y el aceite lubricante 3B. Bien. Líquidos combustibles, líquidos inflamables. Combustibles, porque acuérdense que están por encima del flash point de los líquidos inflamables o incendiables. Lo vimos anteriormente, ¿cierto? Que los líquidos incendiables están por debajo de los 37.8, ¿no? Ahora, también debe tener una presión de vapor rayo al menos de 276 kilopascales, ¿cierto? Para 4.4 a 4.4 kilopascales. Todo esto, ¿dónde lo tengo? En la MSS del producto, ¿cierto? Entonces yo no tengo que, por ejemplo, me da un ejemplo, aceite lubricante, bueno, todos los aceites, pero cada aceite tiene su ficha técnica, entonces me voy a la ficha técnica, ¿cierto? Entonces, cuando estoy clasificando, allá arriba que me dice que clasifique, entonces yo voy a ver en este timbrado, en esta bodega, o aquí se almacenan líquidos, generalmente, bueno, en una estación de servicio, pues es probable que tengamos combustibles, ¿cierto? Clase 2. Y eso lo vamos a buscar ahí, para ir armando nuestra tablita para el diagrama. Bien. Aquí tenemos otra vez la 1A, 1B, 1C, 2, 2A y 2B y 3B. 2, 3 y 3B. Ahora vamos por división o zona, por clase. Los tipos de vehículos de combustible son estos, ¿no? Su punto de inflamación, su grados, en grados centígrados, 37.8 para los productos inflamables, ¿cierto? Y para lo que son combustibles, por arriba de los 37.8, ¿cierto? Ahora, ya los tenemos clasificados. Ahora vamos a ver cuáles son las zonas. Bueno, división o zona, de acuerdo a NFPA. Área de trabajo en la que una atmósfera contiene una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor, que está presente de modo permanente.
por un periodo de tiempo prolongado y con frecuencia, ¿sí? Entonces, en la estación de servicio, ¿sí? En la isla que me surten a los vehículos, ¿sí? Es una área de trabajo en la que una atmósfera contiene una mezcla de aire, claro, la contiene el aire, y sustancias peligro inflamables, ¿cierto? O incendiables, en forma de gas o vapor. Ah, claro, la gasolina, en forma de vapor. La isla de gas vehicular está en forma de gas, que está presente de modo permanente, claro, todo el tiempo está ahí, ¿cierto? Y por un periodo de tiempo prolongado con frecuencia, pues prolongado y con frecuencia, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos en el tema de combustibles, ¿sí? Un líquido, ¿ya? Entonces tenemos clase 2, zona o división 0, ¿ya? Una parte donde, un taller donde, o un cambiadero de aceite, un mantenimiento del vehículo, ¿cierto? Tenemos clase C, clase 3B, ¿cierto? Tenemos una zona de aceites lubricantes, ¿sí? Donde almacenan, un almacén, vamos a un almacén, almacenan aceite lubricante. Entonces yo encuentro que es clase 3B, ¿cierto? Permanentemente está en un lugar porque está almacenado, ¿cierto? Tiempo prolongado, entonces eso es una zona 0. Entonces ahí vamos a tener que hacer lo que se necesita para evitar la formación de vapores o de gases en ese lugar. Y es un venteo permanente, ¿sí? Ahora, un líquido abierto a la atmósfera, pues el problema está de las temperaturas perdón, del tema de viento, direcciones de viento. Bueno, división 0. Entonces, de cuenta que la 0 es la de mayor prioridad. ¿Ah? División 0, zona 0, es la de mayor prioridad. Entonces, ya depende con qué producto estemos ahí. La 1, la zona o la división 1. Área de trabajo en la que en condiciones normales de explotación es probable la formación ocasional de una atmósfera explosiva, ¿cierto? Ocasional, no es todo el tiempo, ¿ya? Entonces, en la estación de servicio, pues, no habría esta zona porque todo el tiempo estamos tanto en el tanque de almacenamiento como en las islas se está dando esto. ¿Dónde más se puede dar eso? Sellos y válvulas o puntos de drenaje o muestreo. Entonces, pero el tanque de almacenamiento en la estación de servicio todo el tiempo va a estar con productos, ¿no? Entonces, allá es una zona cero. Es probable una forma ocasional, puede darse el punto de muestreo, pero ese punto de muestreo yo lo divido, ¿cierto? En mi diagrama que haga, el punto de donde hago el muestreo del tanque, en las claraboyas, ¿cierto? Las tapas, lo clasifico como zona 1, ¿cierto? Lo clasifico como zona 1, pero el tanque y el tema de las islas las puedo poner como zona 0, ¿no? También si yo quiero ser un poco flexible, donde en la estación de servicio, cuando está surtiendo al tanque del vehículo, ¿cierto? Entonces es probable que una formación ocasional de una atmósfera explosiva. Para efectos de trabajo, para efectos de lo que vamos a hacer, el tanque, del tanque de almacenamiento, el subterráneo, lo vamos a tener como división zona 0, el subterráneo. Como condiciones ocasionales, bueno, lo que pasa es que es permanente, ¿no? Pero bueno, den cuenta una cosa aquí, que en los permisos de trabajo, acuérdense que recordemos que en los permisos de trabajo, si cambian las condiciones, cambia el permiso de trabajo, ¿cierto? Si cambian las condiciones que inicialmente dieron. Pues aquí por la actividad en una estación de servicio, pues no se puede hacer eso, ¿no? De hecho, ni existen los permisos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto, en el día es más probable porque hay mayor actividad. En la noche es menos probable porque hay menos actividad. Pero resulta que en la noche está más frío, y entonces las condiciones de condensación del producto es una que de día, cuando está haciendo bastante calor, ¿cierto? Hay más evaporación, ¿cierto? Entonces, en el día se pueden convertir más en gases y en la noche pueden estar más en vapores, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de hacerlo bien, ¿cierto? Pero lo complicado de hacer, ¿no? Entonces, eso con este tema de ediciones y en sí lo que es la hiper, ¿no? Para poder identificar en qué momentos debe tener mucha más atención, mucho más cuidado en el momento de implementar aspectos de seguridad. Lo que sí es cierto en cualquiera de estas es que las señoritas que operan los surtidores no deberían de utilizar ropa sintética, ¿no? Eso me parece tan mal hecho eso. Bueno, división o zona 2. Área de trabajo en la que en condiciones normales de explotación no es probable la formación de atmósfera explosiva o en la que en caso de formarle dicha atmósfera explosiva solo permanece durante breves periodos de tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí es por eso donde estamos viendo el tema del proceso, ¿no? Con el layado, entonces aquí sabemos que sí, aquí hay presencia de polvo, por ejemplo, hay presencia de polvo, pero solamente cuando viene a pulir, por decir algo, ¿cierto? Y él pule una vez por semana, una hora, ¿cierto? O todos los días media hora, una hora todos los días, pero no, sí permanece muy poco tiempo en las condiciones de atmósfera, ¿bien? Ejemplos, sellos y válvulas, bridas. Sí, o sea, está fácil el tema, ¿no? Les pregunto. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, ingeniero, pero hay que analizar, como dice, varios puntos, ¿no? Sí, todos los puntos. Por eso trabajamos sobre un layado de proceso, que es lo que no están acostumbrados, porque están acostumbrados a un sistema de gestión que es genérico. ¿Sí? El sistema de gestión, por ejemplo, me dice identificar un incendio. Entonces decimos, aquí puede haber un incendio, pero no me dice exactamente en qué punto del proceso puede haber un incendio.
En cambio, aquí con esto sí yo tengo que ver el tema de los procesos. ¿En qué punto del proceso es permanente la atmósfera explosiva? ¿En qué punto del proceso es ocasional? ¿En qué punto del proceso es de vez en cuando? ¿Sí? ¿No ve? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, bueno, como dice que hay que hacer un dibujo, un layado, un gráfico, entonces hay otra vez, trabajamos sobre un plano, ¿sí? Sobre un layado, sobre un plano, identificamos el proceso, identificamos las áreas, ¿sí? Sí, claro, toca por proceso, ¿sí? O sea, es tal el detalle para el cumplimiento de la norma que debemos de hacerlo como dice la norma. Por eso aquí no podemos ponernos a adaptar, tenemos que adoptar la norma, ¿cierto? Y hacer como me lo dice que debemos de hacer, ¿ya? Esto es un trabajo bien minucioso, pero es bonito. Identificación de áreas. Esta es la zona, o son los pictogramas, los dibujitos que se deben de utilizar las cuadrículas. Entonces, donde tenemos un área de división 1, entonces podemos hacer un planito, ¿cierto? Y le ponemos la cuadrícula. Y si es clasificación 2, división 2, hacemos las líneas oblicuas, ¿sí? Las paralelas, en el diagrama, ¿cierto? Y si no clasificamos, ponemos en blanco, ¿cierto? La otra es en plomo oscuro, plomo claro, ¿ya? Ya cuando veamos los ejemplos de los planos, ya me la van a entender mejor, ¿sí? De todas formas, en ese momento, cuando estemos viendo las definiciones, los diagramas, y cuando esté dejando el trabajo, voy a volver a repetir todo esto para que tomen nota y lo hagamos bajo los parámetros. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, Y una consulta, Todo bien. todo este proceso es para identificar situaciones de origen eléctrico, ¿no? Fuentes de ignición de origen eléctrico, pero en hornos o en industrias donde hay maquinaria a gas, ¿tendríamos que aplicar otro procedimiento? claro, porque ya eso es identificación de áreas, ¿no? Pero espere, ¿dónde es a gas? Pero donde es a gas hay energía eléctrica, ¿no ve? Si son hornos a gas, de todas formas, en esa instalación debe haber energía eléctrica, ¿no? Debe haber una luz, debe haber una red eléctrica, ¿no hay? Sí, sí, totalmente. Entonces, aquí aplica esta clasificación, ¿ya? Ahora, la identificación del gas es otra cosa. ¿Sí? O sea, ya los procedimientos para el control de fuga de gas y todo eso vienen en otro lado. Pero aquí, en caso de que haya una fuga de gas, ¿cierto? De alimentación del horno, entonces en ese lugar tengo que tener la división que corresponda, ¿ya? Y por eso decía que cuando hay hornos, temperatura y todo eso, primero tengo que manejar el tema del aislamiento térmico, ¿sí? Para que, por ejemplo, no se me vayan a derretir las luminarias, ¿vale? Con el trabajo diario, pues. Entonces, todos los aspectos, por eso, otra vez, por eso es que esto es por proceso, al detalle. Si aquí pasa esto, ¿qué voy a manejar? ¿Qué voy a hacer con la temperatura? La temperatura es una cosa. Que el caldero se dañen los sensores o se dañen las válvulas de alivio es otra cosa, ¿cierto? Que de alivio del caldero. Que el gas que llega tenga una fuga, tengo que trabajar en eso. Pero que si hay una fuga, ¿en qué división lo voy a poner? ¿Cierto? Entonces, para eso, lo que pasa es que todavía no hemos llegado al punto donde vamos a escoger, ¿cierto? Donde vamos a ver cuáles son los equipos que vamos a instalar ahí. Entonces, porque acuérdense, hasta aquí estamos haciendo una clasificación, ¿cierto? Una clasificación de área y una división, ¿no? Entonces, ya cuando yo tengo esto, entonces me voy allá a la otra parte y digo, bueno, aquí necesitamos equipos de este tipo, ¿cierto? Que son intrínsecamente seguros. Antes de poner eso, pues tengo que controlar el tema de la temperatura. Pero en el momento en que haya una fuga de gas, pues mis sensores, todo lo que tengo aquí para proteger, tiene que estar funcionando. Esa temperatura no pudo haber dañado estos equipos. ¿Estamos? Sí, gracias, ingeniero. ¿Sí? Es un tema de campo para ir y conocer los procesos, ¿sí? Y es un tema de escritorio para elaborar estas divisiones, estos gráficos, ¿ya? Entonces, pues obviamente pues tenemos programas de dibujo que se me facilita esto, entonces lo puedo hacer, ¿no? Pero entonces ya es un trabajo de gabinete, un trabajo de escritorio de gabinete donde vamos a hacer esto. Pero sí, para esto tenemos que haber ido al lugar, ¿cierto? Hacer mediciones, entonces ahí es donde está el tema. Hacemos mediciones de temperatura con los termómetros digitales láser, hacemos mediciones de polvo, partículas por millón, ¿sí? Tenemos también atmósfera en el ambiente, la temperatura del ambiente cerca de los calderos, que es diferente a la temperatura del caldero como tal, los materiales. Entonces son muchos detalles los que tenemos que manejar, ¿cierto? Como en todo, tengo que recopilar información, que me dice que es uno de los pasos allá, recopilar información. Entonces, y recopilar toda esa información es lo que me va a llevar después a sentarme con trabajo de gabinete, plan, a armar los dibujitos y las cositas y los mapas y todas esas cosas, ¿no? Todas las cosas que al final son el resultado del trabajo, ¿no? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Entonces, bueno, este es un ejercicio. Hágase una gestión de pantalla sencillito para ir ensayando para el lunes, a la primera hora que empecemos, ¿cierto? Eso está quedando grabado, ¿no? Entonces, vayan, revisen esa clasificación de áreas y zona, ¿no? Entonces, esto es combustible líquido, ¿cierto? Aquí, ¿qué zona puede ser? Aquí, ¿qué zona puede ser? El camión, ¿qué zona puede ser? ¿Cierto? Eso para que hagan para que empecemos a hacer un calentamiento, ¿ya? Un calentamiento. Entonces, sobre esta foto, pueden hacer estos dibujitos fáciles, ¿cierto? Con estas clases, ¿no? Aquí, importante.
Aquí están descargando líquido Jet A1 para aviones. ¿Ya? Bueno, preguntas. todo bien, estimado Inge. Ingeniero, 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 una Bueno, consulta. dime. Acá en el área que yo trabajo en la empresa, tenemos un pequeño distribuidor, se podría decir, de GLP. Entonces, tendría que aplicar todo este último concepto que nos ha dado. Claro, usted tiene que hacerlo. Sí, clasificar esa área. Y como seguramente el contratista no lo conoce, entonces tiene que tener un procedimiento de capacitación y explicarle al contratista qué es lo que necesita ahí. ¿Es cerrado o es abierto? Es abierto. Pero igual. Igual porque por una chispa. ¿Hay un sistema eléctrico cerca de eso? No, está alejado. Distribuye gas GLP a toda la planta, Ya. porque es uno de los elementos principales, ¿no? Pero no hay nada eléctrico en esa zona. Una toma, una No, luz. Ya. los focos son especiales para la planta, ¿no? Ah, bueno, entonces sí. Y si ya hay un foco ahí es porque esa zona es clasificada. Si alguien la clasificó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay un foco de los intrínsecamente seguros, es porque ya se tomó una medida de seguridad en esa área. Entonces, sí, se tendría que ver, ¿no? Se tendría que ver en qué caso o en qué categoría puede estar esa área, ¿no? Si todo el tiempo hay vapores ahí, si es eventual, ¿cierto? ¿En qué momento vamos a tener, no? Entonces, probablemente ahí es, no sé, cada cuánto hacen la recarga del tanque. Entonces, vendría a ser una zona 2, ¿no? Una zona 2 podría ser una zona 2 con clase 1A, ¿ya? Una zona 2 con clase 1A. Puede ser, ¿no? Sí, 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 Claro, porque ingeniero. es gas, Claro, es gas. por eso no es una área muy comprometida para la parte productiva, pero No, sí puede ser comprometida para personal que claro. transita por ahí, ¿no? No, no, o sea, independientemente, no, a ver, espere, interesante lo que se me acaba de decir. No es un área comprometida para la producción de la empresa, ¿cierto? Sí, Pero la empresa, ¿en base a qué funcionan sus equipos? bueno, tenemos calderos, ¿no? Vaporizadores que ¿En base a qué trabajan? alimentan GLP, ¿No ve? Entonces imagine que si ese tanque se daña, ¿qué pasa con toda la empresa? deja de producir. Deja de producir, ¿no ve? Entonces, sí, es importante esa zona. Es una de las zonas que más deberían de proteger, porque es la que está alimentando la producción de la empresa, ¿sí? Entonces, deje cuenta que ahí hay que verificar el tema de si tenemos los controles adecuados, precisamente. Entonces, ahí donde vemos una otra figura de otro tema que muy pocas veces se ve, es el control de pérdidas, ¿sí? Entonces, las compañías de seguro ven eso. Si la compañía de seguro, si su empresa tiene una póliza de seguro, en la inspección de preriesgo, tuvieron que haber identificado que ese lugar que suministra el gas para toda la producción es el que más tiene que estar cuidado, ¿sí? Precisamente por eso, porque es el lugar que lleva toda la producción. Estoy, ¿cierto? Así es, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Bueno, Sí. nosotros solamente tenemos instalados extintores. Luego, para el tema de sofocación de incendio, en caso de, tenemos instalado lo que son detectores y no, ahorita no recuerdo muy bien cuál es el nombre, pero son como los lanzaaguas, ¿no? Ah, no, explíquenme, Exactamente, este. Dos explíquenme. en cada esquina. Eso sería lo único, ¿no? Ya. Bueno, entonces, yo no conozco bien la empresa ni el proceso que tienen, pero me atrevo a decir que les falta algunas cositas. O sea, les falta complementar para, de pronto la expresión del preriesgo, o una de dos, o no hay un seguro general, o el que le hizo la expresión preriesgo no la hizo bien, ¿cierto? Y eso es malo para la empresa. Entonces, eh, ¿qué productos, qué producen ahí? Es la empresa de YLB, carbonato de litio. ¿Para qué se usa? No conozco. Eh, Es la empresa de yacimientos de litio boliviano, que sacamos el cloruro de potasio, carbonato de litio, Ah, exportamos, ¿no? interesante. O sea, usted tiene buen trabajo ahí. Con todo esto que está aprendiendo acá, bien. Si en algún momento necesitan ayuda, eh, llaman a un profesional. Listo. Pero es interesante eso, ¿no? O sea, porque que no vaya a ser que les pase como lo que un ejemplo que les di, y de pronto el lunes les voy a mostrar la foto, que tienen un tanque de diésel al aire libre y pusieron sensores, ¿cierto? De detección de gases. En un producto que no genera gases, pusieron detector de gases. En un producto que genera vapores, pusieron detector de gases. Y además está al aire libre y está en una montañita. Entonces, eso es perdido. Hay que ver cómo han instalado los detectores de gases, porque es un gas con el que trabajan. Hay que ver cómo es el ambiente, ¿cierto? Si realmente es algo que pueda funcionar. ¿Ya? Bien, usted puede trabajar sobre donde trabaja. Interesante. Bien, ¿alguna pregunta?
Preguntas, dudas. Ya tienen hambre, ya hay que empezaron sin desayunar. Bueno, entonces dejamos aquí. Nos vemos el lunes, ¿ya? Bueno, yo el lunes voy a pedir a la organización del diplomado una lista de los alumnos. Entonces, el lunes sí vamos a empezar tomando lista. Entonces, les pido el favor de que el lunes, por lo menos cuando empecemos, estén todos, ¿ya? Voy a tomar la lista y en base a eso sé quiénes son los 21 que normalmente se conectan, o los 20, ¿cierto? Que normalmente se conectan, para así mismo entre los 20 repartir los trabajos para el trabajo final, ¿cierto? Voy a tener casi que una sola nota al final, ¿no? ¿Listo? Bueno, ella nos ha indicado que iba a dejar una serie de preguntas para resolverlas para hoy mismo o en este fin de semana. Como la sección está grabada, entonces aquí el dato que le estoy dando es que están descargando GNP, están descargando YEDA 1 para avión. Entonces, en la clase y la zona. Entonces, aquí sobre este dibujito, ¿cierto? Me le van a poner zona tal, clase tal, zona tal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tanque con combustible, ¿cierto? Tenemos una válvula, tenemos una manguera y tenemos el ingreso que es con un acople rápido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un acople rápido. Bueno, aquí también el que conoce hay un acople rápido, ¿cierto? Entonces, en esta área, en esta área, en esta área, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a clasificar? Zona 0, 1, 2, ¿cierto? Y con la clase y el combustible 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4. Ya, 2, 3, ¿ya? ¿Está claro este trabajito? Bueno, ingeniero, lo que yo he entendido es que en esta fotografía nosotros tenemos que clasificar más que todo las zonas ya de los puntos que he indicado. ¿Eso es correcto? Sí, señora. Sí, por ejemplo, es lo que me hagan un montaje así, que me dan tipo, bueno, otra vez vamos acá. Sí. Entonces, clase 1A, ¿cierto? Tenemos aquí, 1A, a ver. Ahora, zona. ¿Sí? Es clase 1A, entonces en la zona, como esto es eventual, ¿cierto? Entonces podemos poner algo así como tan. ¿Sí? Ah, está bien. Sí. Zona tal. ¿Estamos? Sencillo, ¿no ve? Algo así. ¿Estamos? ¿Correcto? Sí. ¿Ya? Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Eh, Nos vemos el lunes ingeniero, por el mismo canal. Dime, Felipe. a ver, discúlpeme, ingeniero, un marcado favor. Las presentaciones podría subir tal vez a la plataforma. En PDF no hay problema, estimado Inge. Ya, les voy a subir esta se la voy a subir para el trabajo. Se la voy a subir. Por favor, Ya. ingeniero. Muchísimas Bueno, ¿Y el gracias. trabajo dónde lo podemos subir? no, mándemela a mi WhatsApp. Ok, muchas gracias. A mi WhatsApp. Sí, lo que pasa es que para no llenar la plataforma, eso más trabajo, ¿no? En la plataforma sí vamos a subir el trabajo final, ¿ya? De todas es que de todos ustedes solamente tengo el de 6 personas, que son los que me han pasado el trabajo, pues, como para armar un grupo de la universidad, ¿ya? Para que. Entonces, yo voy a hacer el grupo con los que se van a armar, con los que me van presentando cosas, ¿ya? Está bien. Hola. Bueno, señores, ahora sí, a disfrutar el domingo. Que descansen. Nos vemos Sí, el lunes. gracias. Chao. Ingeniero, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, Inge. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Gracias. ingeniero. Buen descanso. Buen fin de semana. Igualmente. Buen descanso.